Capítulo 42. Mami, salva a la bisabuela. El lugar estaba sumido en el caos. Se podía escuchar desde la habitación el sonido de los médicos y enfermeras administrando tratamiento médico de emergencia. Mamá. Abuela. Bisabuela. La familia del tío de Justin rompió a llorar. Todos lloraban y actuaban como si estuvieran terriblemente tristes. Callarse la boca. Justin ladró ferozmente, haciendo que sus sollozos se detuvieran abruptamente. El segundo tío de Justin, Raymond Hunt, inmediatamente dijo con reproche: «No importa si no lloras porque tienes sangre fría, Justin, ¿por qué tienes prohibido?» Justin le lanzó una mirada furiosa y espetó: «La abuela no está muerta». Raymond estaba tan asustado por el que las palabras que estaba a punto de pronunciar se le atascaron en la garganta. Su familia también dejó gradualmente de llorar. Justin apretó los labios y miró fijamente a la sala. El diminuto cuerpo de Pete empezó a temblar. Incluso alguien como él, que normalmente era inteligente e ingenioso para su edad, ahora estaba perdido. Como si sintiera su pánico, Justin colocó su gran y cálida mano sobre su hombro. Pete se fue calmando poco a poco. Cuando se volvió hacia un lado, inmediatamente vio a Justin mirándolo desde arriba. La voz de Justin era rica y suave cuando dijo: «No tengas miedo, Pete». Los ojos de Pete se enrojecieron de nuevo y asintió. Para entonces, Nora ya se había acercado a la sala. Miró a Pete. Cuando estaba en el avión, porque necesitaba dormir, se había quedado dentro de su habitación con Cherry todo el tiempo y no había interactuado con Justin y su hijo. Ahora que lo observaba tan de cerca, se dio cuenta de que su físico realmente era muy similar al de Cherry. Cuando quiso observarlo un poco más, los sonidos en la sala llamaron su atención. Cuando Justin notó que ella no entró a la sala inmediatamente después de llegar, sino que lo miró, su corazón se hundió. ¿Auntie también pensó que la abuela estaba condenada? Su voz era muy baja. Por primera vez, había impotencia y súplica en su voz. «Señorita Smith, por favor», dijo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Nora ya había retractado la mirada y entró a la sala. De hecho, el Hospital Finest era digno de su reputación como hospital de renombre en el país. Desde su equipo hasta los médicos, contaba con las mejores condiciones médicas de Estados Unidos. Incluso las enfermeras eran muy profesionales. Todos se movieron de manera ordenada mientras intentaban salvar al paciente. «Prepárense para aplicar una descarga eléctrica. 200 voltios. Bam. Bip, bip, bip. Bip, bip». Cuando su corazón finalmente empezó a latir de nuevo, los médicos y enfermeras dieron un suspiro de alivio. Nora, sin embargo, frunció el ceño. Ella había observado los diversos datos del paciente previamente. «Señor Hunt, el cuerpo de la anciana señora Hunt ya está al límite. El paro cardíaco que acaba de sufrir ha provocado múltiples fallos orgánicos. Si no se despierta a tiempo, me temo que su vida pondrá en peligro». El médico jefe, que acababa de formar parte de los esfuerzos de rescate de emergencia, se quitó la máscara, revelando un rostro brillante y atractivo debajo. Su voz era tranquila y firme mientras relataba la condición del paciente. Justin, con el ceño fruncido, preguntó: «Doctor York, la abuela siempre ha estado sana. ¿Por qué sucedió esto de repente?» Ante su pregunta, Tina York frunció el ceño y dejó escapar un suspiro. Ella respondió: «Señora, después de todo, Hunt ya tiene 80 años. Su cuerpo ya no está tan sano como antes». Justin miró a Nora y preguntó: «¿Procedemos con la cirugía de inmediato?» «No, no debes». Tina negó con la cabeza antes de que Nora pudiera responder. Su voz era suave y gentil mientras hablaba, haciéndola parecer una persona confiable. Ella dijo: «Señora Hunt está demasiado débil en este momento. Acabamos de rescatarla de las fauces de la muerte. Si se somete a una cirugía ahora, la operación le causará más daño». Nora no habló. En cambio, estaba observando cuidadosamente al paciente. Los ojos de la señora Hunt estaban cegados. Era delgada y su rostro estaba lleno de densas arrugas. Apenas había señales de vida en ella mientras se acostaba en la cama. De hecho, su cuerpo estaba en un estado extremadamente debilitado. Sin embargo, si no se sometía a una cirugía,
lo que provocaba que el coágulo de sangre en su cerebro impidiera la circulación sanguínea durante un periodo prolongado de tiempo. Era posible que las posibilidades de que se despertara en el futuro fueran muy bajas. Mientras pensaba, estalló otra pelea afuera de la puerta. Raymond y su familia también escucharon lo que dijo Tina. Enfurecido, Raymond exclamó: ¿eso significa que mi madre está condenada? Oh, ¿por qué tu vida es tan dura, mamá? Ya te dijimos que el chico que Justin trajo de regreso es un ingrato, pero te niegas a creernos e insististe en mantenerlo a tu lado. Pero al final, te empujó tan cruelmente escaleras abajo. También podría haberte matado. Raymond cumplió 55 años este año. Parecía delgado pero enérgico, y tenía una mirada astuta en sus ojos que provenía de muchos años de experiencia de vida. Su hijo, Roger Hunt, tenía los ojos hundidos exclusivos de los Hunt. Sin embargo, la mirada en sus ojos no era tan profunda e insondable como la de Justin. Al contrario, siempre estaba sonriendo y daba la sensación de que no tramaba nada bueno. Suspiró y se ahogó con los sollozos cuando dijo: «No digas eso, papá. Después de todo, Pete no es un niño normal. Está mentalmente enfermo. No pretendía sufrir una recaída. Tampoco quería lastimar a su abuela». Había un niño en su lado de la familia que pertenecía a la misma generación que Pete. Como estaba gordo, lo apodaron Gordito. Sus mejillas eran tan carnosas que incluso sus ojos habían desaparecido. Fatty corrió hacia Pete, extendió su mano regordeta y la envió volando ferozmente hacia la cara de Pete mientras gritaba: «Pequeño monstruo y asesino». Justin estuvo a punto de pedirle su opinión a Nora después de escuchar lo que dijo Tina. Sin embargo, en un momento tan crítico, su tío y su familia ignoraban la condición de su abuela y comenzaban a atacar a Pete nuevamente. Cuando vio a Fatty levantar la mano y enviarla hacia la cara de Pete, los ojos de Justin se oscurecieron y ya no pudo contener la ira que había estado reprimiendo. Levantó el pie y tiró a Fatty al suelo tan rápido como pudo. La patada hizo que Fatty se deslizara a 1 metro de distancia en el suelo. Como estaba gordo, su grasa actuaba como amortiguador. Además, Justin también había mantenido deliberadamente su fuerza bajo control, por lo que no sufrió ninguna lesión interna. Sin embargo, el dolor le hizo estallar en lágrimas. Gateó y trepó hasta Raymond y se escondió detrás de él. «Sálvame, abuelo, el tío Justin está intentando matarme». Raymond gritó enojado: «Justin, ¿qué estás haciendo?». La ira se agitó en los ojos hundidos de Justin. El lunar en su ojo era frío y despiadado cuando dijo: «Si no puedes controlar a tu nieto, entonces lo haré por ti». Raymond gritó: «¿Por qué no mantienes a tu hijo bajo control primero? Él causó la muerte de su propia abuela. Eso es absolutamente imperdonable». Justin, que tenía un aura imponente a su alrededor, dio un paso adelante y dijo: «Pete no mató a nadie. Yo confío en él». Roger se interpuso entre él, Fatty y su padre. Dejó escapar un suspiro que fue tan gentil como siempre y dijo: «Justin, no sirve de nada incluso si confías en él». Por las imágenes de las cámaras de vigilancia de la sala de estar se desprende claramente que Pete había empujado a Grandaunt. Ya le hemos entregado las imágenes al abuelo y han decidido celebrar una reunión familiar este fin de semana y expulsar a Pete de los Hunts. Aparte de los sirvientes de la casa que testificaron que Pete se había peleado con su bisabuela, la evidencia más fundamental que respalda la acusación de que Pete la había empujado fueron las imágenes de la cámara de vigilancia. El vídeo fue tomado desde atrás. En el vídeo, la anciana señora Hunt caía mientras el brazo de Pete estaba extendido. No importaba cómo se mirara, simplemente parecía como si Pete la hubiera empujado hacia abajo. Contaban con los testimonios de ambos testigos y con pruebas materiales. Por lo tanto, ahora solo les quedaba una opción, y era salvar a la señora Hunt y hacer que recuperara la conciencia. Ella era la única persona que podía probar la inocencia de Pete. Aunque su hijo nunca había hablado por sí mismo, Justin confió en él desde el principio hasta el final. Pete miró fijamente la sala. No podía oír a los demás reprendiéndolo en absoluto. Lo único que le importaba era la bisabuela. Al ver a la anciana inmóvil, sus ojos se enrojecieron. De repente entró corriendo en la sala, abrazó la pierna de Nora y suplicó: «Mami, salva a la bisabuela». Capítulo 43. ¿Dónde está tu hijo? Nora se sorprendió.
Ella, que estaba comprobando los diversos indicadores de salud de la señora Hunt, se quedó paralizada. Bajó lentamente la cabeza e inmediatamente vio al niño que siempre le brindaba una sensación de familiaridad. Actualmente estaba mirándola. Llevaba una máscara y una gorra, por lo que su apariencia no se podía ver claramente. Sin embargo, esos ojos familiares suyos estaban llenos de amor familiar y súplica. La mente de Nora de repente se quedó en blanco. Algún tipo de pensamiento estaba a punto de pasar por su mente, pero fue en ese momento que otra máquina hizo sonar la alarma. Salvar al paciente era lo más importante en ese momento. Se volvió a concentrar en la situación frente a ella y miró hacia la señora. La presión sanguínea de Hunt había aumentado un poco. Tina también se apresuró a entrar en ese momento, y fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de Nora. Se puso una máscara y frunció el ceño y preguntó, ¿quién eres? Esta es la sala de UCI. Por favor, sal inmediatamente. La señorita Smith está aquí a petición mía. Justin pronto también entró en la sala. Ordenó, déjala participar en los esfuerzos de rescate. Tina hizo una pausa por un momento y una mirada aguda cruzó por sus ojos. Sin embargo, de repente pensó en algo, asintió y dijo, está bien, claro. La sala entró en otro periodo de mucha actividad. Justin se llevó a Pete con él y salió de la sala. Nora sabiamente se quedó a un lado. Tina de repente la miró y preguntó con sarcasmo y desdén, nitroprusiato de sodio, doctor Smith. El nitroprusiato de sodio era el fármaco más básico para bajar la presión arterial. Nora asintió. Tina rápidamente inyectó la droga a la señora Hunt y estabilizó su condición nuevamente. Después de leer los registros médicos, observar las últimas tomografías computarizadas y tener una buena idea del estado del paciente, Nora finalmente salió de la sala con Tina. Tina caminaba al frente. Tan pronto como salió de la sala, vio a Justin caminando hacia ella. Se quitó la máscara y, con una mirada solemne, estaba a punto de hablar cuando Justin pasó junto a ella hacia Nora. Parecía nervioso cuando preguntó, ¿es posible la cirugía? Tina habló rápidamente delante de Nora. Ella dijo, señor Hunt, la condición actual de la señora Hunt es muy complicada. Tiene presión arterial alta, insuficiencia orgánica múltiple y esto le está pasando factura a su corazón. Si se somete a una cirugía ahora, incluso si Auntie estuviera presente, solo habrá una tasa de éxito del 30% si no podemos proteger su corazón. Existe un 70% de posibilidades de que el paciente muera en mitad de la operación. Además, la operación también es muy traumática para el paciente. Incluso si tiene la suerte de sobrevivir, su corazón resultaría dañado y es posible que solo le quede medio año. Doctor Smith, ¿estoy en lo cierto? Su análisis fue muy razonable. Nora asintió. Cuando Tina vio que al menos todavía tenía algo de conciencia de sí misma, no le prestó más atención. Miró a Raymond y a los demás que estaban cerca y de repente bajó la voz y dijo, sin embargo, tengo una sugerencia segura, señor Hunt. Justin finalmente miró en su dirección. Tina levantó ligeramente la barbilla y dijo sin prisa, como saben, soy alumna del señor Mears, un maestro en técnicas de medicina tradicional alternativa. También estoy familiarizado con algunas de estas técnicas. Para ser honesto, puedo usar la acupuntura para permitir que la señora Hunt recupere temporalmente la conciencia. ¿Temporalmente? Justin estaba desconcertado. Tina tenía ambas manos en los bolsillos de su bata blanca de laboratorio y su cabello lacio estaba escondido detrás de su cabeza. Con casi 30 años, su edad la hacía parecer confiable pero también femenina. Su voz era tranquila y suave, lo que hizo que la gente confiara en ella. Sí, puedo usar agujas de acupuntura para romper a la fuerza el coágulo de sangre en su cerebro para que se despierte temporalmente. Este es el fenómeno comúnmente conocido en el que uno experimenta un breve periodo de buena salud antes de su fallecimiento. Sin embargo, solo podrá aguantar un día después de que despierte. Después de eso, los ojos de Justin se abrieron de repente y apretó los labios con fuerza. Cuando Tina vio que él entendía lo que estaba diciendo, dijo lentamente, señora, la condición de Hunt es tal que si se somete a una cirugía ahora, incluso si sale bien, solo podrá aguantar medio año después de usar la mejor medicación.
Si la operación falla y ella no logra recuperar el conocimiento, dada su condición actual, solo podrá vivir otros 2 meses. Pero si acepta mi sugerencia, la señora Hunt podrá despertarse inmediatamente y limpiar el nombre de Pete. No querrás que lo calumnien de por vida, ¿verdad? Nora, que había estado junto a ella todo este tiempo, estaba desconcertada. Los médicos deberían ser benevolentes. Sin embargo, su sugerencia equivalía a un asesinato. Bajó ligeramente sus ojos de gato para ocultar su desdén. Como cabeza de familia número 1 de Estados Unidos, Justin era un hombre despiadado y dominante. De hecho, la sugerencia de Tina era lo mejor para su hijo. El pensamiento apenas se había formado en su mente cuando escuchó la fría advertencia de Justin. Doctor York, tu deber es para con el paciente. Reprimida por su aura, Tina inmediatamente bajó la cabeza y dijo, mis disculpas, señor Hunt. Vi crecer a Pete, así que terminé demasiado preocupada y me equivoqué en mis prioridades. Justin no le prestó más atención. Le preguntó a Nora, señora Smith, ¿es posible o no la cirugía? Estas palabras eran algo que Nora había escuchado innumerables veces de sus pacientes o sus familias. Sin embargo, la voz del hombre era tan baja y rica como el timbre de un violonchelo, lo que hizo que su estado de ánimo mejorara por alguna razón inexplicable. Las comisuras de los labios de Nora se curvaron ligeramente hacia arriba y lentamente pronunció, sí, lo es. Luego, incluso añadió una línea adicional para tranquilizar al hombre narcisista que tenía delante. La tasa de éxito es del 99%. El 1% restante se atribuyó a causas de fuerza mayor. Después de todo, ¿qué pasaría si de repente ocurriera un terremoto? Doctor Smith, ¿debes estar mintiendo? Tina dijo, señor Hunt, como médico de la señora Hunt, debo decirle que la tasa de éxito sería solo del 30% incluso si Auntie estuviera aquí. No debes dejar que te engañe. Sin embargo, Justin no parecía tener ninguna duda sobre sus palabras. Inmediatamente ordenó, preparen el quirófano. Al ver que él no la escuchaba en absoluto, Tina intentó calmarse. Luego, ella se burló en secreto. Esa doctora honestamente piensa demasiado en sí misma. Ella simplemente está cortejando su propia muerte. Veamos cómo el señor Hunt la trata cuando la anciana señora Hunt muere en medio de una operación. Cuando el quirófano estuvo listo, Lily y sus demás asistentes ya habían llegado. Por supuesto, no había manera de que ella utilizara a extraños para una operación tan difícil. Nora entró a la sala después de ponerse la bata quirúrgica en la sala esterilizada. Lily se quejó en voz baja, la paciente es muy avanzada en su edad, Auntie. El mayor problema no es la cabeza sino el corazón. De hecho, en su caso no se recomienda la cirugía. ¿Por qué lo aceptaste? Yo me ocuparé del corazón. Nora sacó algunas agujas y perforó el corazón de la anciana con ellas de forma rápida y precisa, sellando y protegiendo así el meridiano de su corazón. Sus ojos de gato brillaron. La mejor cirujana era solo un título que otros le habían dado. Nadie sabía que en realidad ella era más hábil en medicina alternativa. 5 horas después. Nora, exhausta, se quitó la bata quirúrgica y salió del quirófano. Como la drogaron la noche anterior, hoy le faltaba un poco de energía. Se apoyó en el sofá de la zona esterilizada y cerró los ojos. En su aturdimiento, la voz familiar volvió a sonar en su mente. Mami, salva a la bisabuela. Esos ojos y esa voz, le parecían tan familiares. Nora se despertó sobresaltada. Ella salió vacilante e inmediatamente vio a Justin, que había estado esperando afuera todo el tiempo. El hombre estaba apoyado contra la pared. Cuando la vio caminar hacia él en una rara muestra de emoción, las comisuras de sus labios se curvaron un poco. Incluso el lunar en su ojo parecía estar sonriendo. Y, sin embargo, ella negó sentir algo por él. Esa mirada ardiente en sus ojos en ese momento era tan apasionada. Mientras su imaginación daba vueltas, la mujer corrió hacia él y le preguntó, ¿dónde está tu hijo? Justin estaba desconcertado. Capítulo 44. Investigue a su hijo. Justin tenía una mirada de desconcierto en sus ojos hundidos. ¿Por qué, en cambio, le preguntaba por su hijo después de acercarse a él? Sin ningún cambio en su expresión, respondió casualmente,
Él regresó primero. ¿Pasa algo? La operación había durado 6 horas y ya era la 1 de la madrugada. Pete originalmente había planeado aguantar, pero después de todo todavía era joven y no podía soportarlo. Por lo tanto, Justin había enviado a alguien para que lo llevara a casa primero. ¿Se ha ido? Nora inmediatamente perdió el interés. Ella retractó la mirada y volvió a su postura perezosa. No, es nada. ¿Por qué sigues aquí? Justin lentamente se enderezó y la miró fijamente. El lunar en su ojo parecía un poco más fascinante bajo la luz y su voz era baja y seductora cuando respondió: «Te estoy esperando». Era tarde en la noche. La luz de la luna entraba por las ventanas hacia el tranquilo pasillo. El hombre ahora estaba un poco cerca de ella después de enderezar la espalda, haciendo que la atmósfera pareciera algo amorosa. En ese instante, Nora incluso tuvo la idea errónea de que el hombre estaba coqueteando con ella. Sacudió levemente la cabeza para deshacerse de los pensamientos que la distraían. Luego, se rió suavemente y dijo: «Es comprensible que la familia de la paciente esté preocupada por ella. No se preocupe, la señora Hunt estará bien». Sacó su teléfono celular y revisó sus mensajes de texto. «Los Anderson han enviado a alguien a recogerme. Yo saldré primero». La mujer se giró pulcramente después de decir eso. Cuando caminaba, era como si fuera demasiado vaga para siquiera levantar las piernas. La forma en que caminaba definitivamente no era elegante, de hecho, incluso se sentía un poco vago. Sin embargo, no fue lenta y su vista trasera realmente se sintió intrigante. Justin, que llegó un paso tarde, la siguió. No dudaba de las habilidades de la persona que había encontrado. Confió en que ella había hecho un buen trabajo. Además, fue exactamente porque tenía la intención de enviarla personalmente a casa con los Anderson que había esperado aquí. Pero inesperadamente, justo después de doblar la esquina, vio a la mujer sosteniendo su teléfono celular y haciendo una llamada. Su voz era un poco baja cuando dijo: «Búscame a Justin». Justin estaba desconcertado. Se detuvo en seco. Había genuinamente algo de perplejidad en su rostro generalmente frío y duro en este momento. Después de tantos años de inmersión en el mundo del comercio, a estas alturas casi podía ver los pensamientos de todos. Sin embargo, esa mujer era la única persona que parecía cubierta por un velo mágico. Su forma era vaga y encantadora, y él no podía ver a través de ella en absoluto. Por ejemplo, ¿no era ella demasiado voluble? Ella había sido fría e indiferente hacia él tanto la noche anterior como ahora, pero ¿iba a conseguir que alguien lo investigara un momento después? Él no volvió a perseguirla y Nora tampoco se dio cuenta del hombre detrás de ella. Después de otro turno, continuó y dijo una segunda línea: «Quiero toda la información sobre su hijo». Al otro lado de la llamada telefónica, la mente de Solo estaba llena de signos de interrogación. «¿Por qué buscas a su hijo?» «Oh, ya veo, quieres ser su madrastra, ¿verdad?» Te dije que Justin es una belleza de primera, ¿no? Efectivamente, ya no puedes controlarte después de verlo, ¿verdad? Dime, ¿es especialmente guapo?» La luz en los ojos de Nora parpadeó. ¿Era guapo? La forma en que se veía en el sofá la noche anterior, cuando obviamente estaba drogado pero todavía conteniéndose mucho, era bastante atractiva. Ella respondió desapasionadamente: «Es pasable». Solo silbó y dijo: «TSK, en todos estos años que te conozco, solo hay unos pocos que consideras pasables. Creo que ustedes dos tienen una oportunidad. ¿Estás planeando?» Nora lo interrumpió y dijo: «Espero ver la información en mi buzón cuando me despierte». Solo respondió: «Está bien». Después de colgar, se subió al auto que los Anderson habían enviado a recogerla. Sin ganas de admirar el paisaje nocturno de Nueva York, cerró los ojos y se quedó dormida aturdida. «¿Señorita Smith? ¿Señorita Smith?» Cuando Nora, aturdida, abrió los ojos, descubrió que ya había llegado a casa de los Anderson. El coche se había detenido en el porche y la pequeña villa de 3 pisos estaba muy iluminada. Era evidente que los ocupantes todavía estaban despiertos. Nora bostezó y miró la hora mientras salía del auto y descubrió que ya eran las 2 de la mañana. La villa de los Anderson estaba decorada con un sencillo estilo europeo. Tan pronto como entró, fue recibida con una aura sencilla y refrescante.
4 personas se sentaron en el sofá. Una anciana de casi 80 años estaba sentada en el medio. Los años habían dejado sus marcas de vicisitudes en su rostro y sus ojos miraban al frente sin comprender. Ella preguntó, ¿está ella aquí? ¿Por qué escucho el auto? Melissa, que estaba sentada a la izquierda, sonrió gentilmente y dijo, ella está aquí. La anciana señora Anderson inmediatamente se puso de pie emocionada. Estiró el brazo delante de ella y lo agarró mientras gritaba, ¿Nora? Eres Nora, ¿verdad? ¿Luces como tu madre? A su derecha estaba sentada una joven. Parecía tener poco más de 20 años y se parecía un poco a Melissa, y había cierta gracia en sus grandes ojos. Sostuvo el brazo de la anciana señora Anderson y dijo, abuela, Nora es la viva imagen de su madre. Ella se parece a ella. Melissa se rió y dijo, haces que parezca como si hubieras conocido a tu tía antes. En aquel entonces, cuando la hija mayor de los Anderson se había escapado de casa, Melissa aún no se había casado con Simon. Incluso después de la boda, vio más fotos de la madre de Nora que de su persona real. Cyril Anderson sacó la lengua y respondió, aunque nunca la había conocido antes, estamos conectados por sangre. Sentí una sensación de afinidad con Nora en el momento en que la vi. ¡Qué adulador! El joven sentado frente a ellos tres probablemente era un estudiante universitario. Su hermoso rostro estaba lleno de salvajismo y rebeldía. Cyril lo ignoró y dio un rápido paso hacia adelante. Luego, acercó suavemente a Nora hacia la señora Anderson y colocó su mano sobre la de la anciana. De hecho, Nora se quedó un poco desconcertada. Creció con los Smith. Cuando era niña, siempre la habían ridiculizado por ser obesa. Además, debido a su mala salud, no salía mucho y permanecía en su habitación todo el tiempo. Al principio, todavía bajaba a tomar sus 3 comidas diarias, pero más tarde, Wendy consiguió que alguien le llevara la comida al piso de arriba, por lo que ya ni siquiera tuvo que salir de su habitación para comer. Cuando era niña, era una persona solitaria. Solía envidiar lo feliz que parecían los 3 como familia. Cada vez que veía a Angela aferrándose a Henry y engatusándolo, también esperaba el amor de su familia. Pero la forma en que Henry la miraba con disgusto cada vez hizo que Nora perdiera poco a poco ese deseo. Por lo tanto, centró su atención en otros lugares, como la piratería informática, la medicina, las artes marciales, etc. Por lo tanto, rara vez tenía tanta intimidad con la gente. Sin embargo, el disgusto que había imaginado no llegó. Las manos de la anciana estaban un poco suaves debido a su piel flácida, pero el calor seco de sus palmas parecía traspasar el disfraz distante que se había puesto. Nora, la anciana estaba tan alterada que le temblaban las manos. Has pasado momentos tan difíciles todos estos años. Al ver que Nora no sabía qué hacer, Melissa dijo, mamá, Nora ya ha vuelto. Ya son las 2 de la mañana. ¿Por qué no nos acostamos primero? En su lugar, podemos hablar mañana. Está bien, está bien. La señora Anderson se secó las lágrimas y dijo, Nora, tú también debes estar cansada. Vete a la cama por ahora. Melissa pidió a Cyril que llevara a la anciana de regreso a su dormitorio mientras Nora la seguía escaleras arriba. Melissa dijo, hemos mantenido intacta la habitación de tu madre todos estos años. Ahora que has vuelto, puedes ocupar su habitación. Cheryl ya está dormida. Bueno. Por cierto, Nora, no le dije a nadie que el señor Hunt te pidió que fueras al hospital para operar a su abuela. Tenía miedo de que se preocuparan. Nora tampoco quiso revelar su identidad. Ella solo quería quedarse aquí tranquilamente unos días. Una vez que la señora Hunt despertara, regresaría a California para buscar a su hijo. Ella asintió. Como simplemente estaba demasiado cansada, ni siquiera miró bien la habitación y se fue directamente a la cama. Al día siguiente, tan pronto como se despertó, vio a Melissa presa del pánico afuera de su puerta. Ella dijo, Nora, algo salió mal en el hospital. Capítulo 45. No debe dejarlo pasar. Cuando Nora abrió los ojos, Cheryl ya no estaba a su lado. Probablemente estaba jugando abajo. Echó un vistazo a la habitación después de levantarse. Era 2 veces más grande que su dormitorio en la residencia Smith en California y estaba decorado en tonos blancos y grises. Se podía ver vagamente que su madre había sido una mujer fuerte.
Después de lavarse, caminó hasta el estudio que acompañaba a la habitación y descubrió que estaba muy limpio. A partir de los detalles, se podía ver lo considerados que eran los Anderson. Nora cogió un libro. Trataba sobre ciencias biológicas y la industria farmacéutica. No era de extrañar que su madre hubiera fundado Idealian Pharmaceuticals. De repente, alguien llamó suavemente a la puerta de su dormitorio. Nora abrió la puerta e inmediatamente escuchó a Melissa ansiosa decir: «Nora, algo salió mal en el hospital». Nora arqueó una ceja. «¿Qué pasó?» «Señor. Hunt llamó hace un momento y dijo que la señora Hunt todavía no se ha despertado. Te pidió que lo llamaras una vez que te despertaras». Nora se quedó sin palabras. Aquí estaba ella, pensando que algo terrible realmente había sucedido. Llamó a Justin. Cuando se conectó la llamada, la voz baja y profunda del hombre era como si un instrumento musical golpeara sus tímpanos. Dijo: «Señorita Smith, mi abuela todavía no se ha despertado». «Lo siento», tosió Nora y dijo: «Olvidé decirle ayer que la paciente está demasiado débil, por lo que solo recuperará el conocimiento este fin de semana». De hecho, fue su error no informar a la familia del paciente sobre los detalles. Justin guardó silencio por un momento. Nora pensó en la disputa que había tenido lugar en el pasillo cuando estaba ocupada comprobando el estado de la anciana el día anterior y preguntó: «¿Te causará algún problema?» «Esos son simplemente asuntos triviales». Justin hizo una pausa. Luego, de repente preguntó: «¿No tiene que venir hoy a echar un vistazo, señorita Smith?» Nora preguntó sin rodeos: «¿Está su hijo en el hospital?» «No, no lo es». Nora respondió de inmediato: «Oh. No tiene sentido incluso si voy. Está bien siempre y cuando los signos vitales del paciente sean normales. Confío en que los médicos del Hospital Fainest sean más profesionales que yo en lo que respecta a los cuidados de enfermería». Hospital Fainest estaba directamente afiliado a la familia número 1. Aparte del nombre de su hijo, Peter Hunt, todo lo demás sobre él está oculto de forma segura. No pude encontrar nada en absoluto. Nora se quedó sin palabras. Abrió el archivo y buscó el mes en el que había quedado inexplicablemente embarazada hace 5 años, solo para descubrir que Justin no había estado en California en ese momento. Cerró su buzón un tanto decepcionada. ¿Lo que pasó ayer fue realmente solo una ilusión? No, tenía que encontrar una manera de conocer al hijo de Justin. Sabía que sonaba bastante loco, pero después de 5 años de búsqueda infructuosa, no quería dejar pasar ninguna posibilidad. «Mami, ¿no dijiste que hoy me llevarías a casa del abuelo King?» Cherry, que llevaba un vestido de princesa, entró corriendo a la habitación. Nora vio los mensajes de texto que King había enviado temprano en la mañana. Sabía que al anciano probablemente ya se le había acabado la paciencia, pero aún así no la llamó por temor a terminar molestándola. Ese era exactamente el tipo de persona que era King. En la superficie, parecía un anciano descarado que la regañaba por ser perezosa y dormir todos los días, pero también tenía miedo de perturbar su descanso. Las comisuras de los labios de Nora se curvaron ligeramente hacia arriba e hizo una videollamada a King. King contestó casi de inmediato. Él la reprendió en voz alta: «¿Eres un cerdo? ¿Cómo puedes dormir hasta esta hora del día? Ya es tarde. Si hubiera sabido que así ibas a ser, habría enviado a alguien a recoger a Cherry hace mucho tiempo». Nora no le hizo caso. En cambio, apuntó con la cámara del teléfono a Cherry. Cuando estaban en el extranjero, a menudo se hacían videollamadas. Cherry saludó y dijo adorablemente: «Abuelo King, mamá y yo te visitaremos de inmediato». «Bien, bien». King se acarició la barba gris y dijo: «Entonces colguemos y dejemos de perder el tiempo. Date prisa ahora». Nora llevó a Cherry con ella y bajó las escaleras. Después de saludar a Melissa y conversar un poco con la anciana señora Anderson, se enteró de que Simon sería dado de alta en otros 2 días. Después de eso, tomó el auto de los Anderson y fue a la Escuela de Artes Marciales King. Media hora después, en la entrada de la Escuela de Artes Marciales King, Justin se quedó allí con las manos detrás de la espalda mientras miraba las puertas antiguas. Las palabras Salón de Artes Marciales de King estaban escritas en el letrero de arriba. Howard, que estaba detrás de él, miró a Pete con desdén.
Capítulo 46. El hijo de Nora King miró fijamente a Pete. Luego, se frotó los ojos y volvió a mirarlo. Ni siquiera las arrugas de su rostro pudieron ocultar su sorpresa. En los últimos 5 años, aunque no había visto a Cherry en persona antes, a menudo se hacían videollamadas. Sin embargo, las personas siempre se verían un poco más grandes y gordas en los vídeos que en la vida real. Como resultado, la niña frente a él terminó luciendo un poco más pequeña y un poco más delgada que Cherry. Pero sus rasgos faciales eran prácticamente idénticos a los de Cherry. Pete inmediatamente se dio cuenta de algo sobresaltado cuando King exclamó el nombre de Cherry. Su pequeña forma dio un paso adelante. De espaldas a Justin, levantó la vista y preguntó, ¿me confundiste con otra persona? Los niños generalmente se parecen. Pete miró a King mientras hablaba. Al sentir la mirada que le estaba dando, King reaccionó rápidamente. Se tocó la barba y dijo tosiendo, sí, debo haber cometido un error. Sin embargo, en el fondo de su corazón estaba desconcertado. Había estado en una videollamada con Cherry hace apenas un momento. ¿Cómo se convirtió de repente en el hijo del discípulo de Irving en un abrir y cerrar de ojos? ¿Hijo? King de repente miró hacia abajo. Señaló a Pete y le preguntó a Justin, ¿es tu hijo? Justin, que estaba a oscuras, también estaba confundido acerca de la conversación entre los dos. Pero cuando escuchó su pregunta, asintió y respondió, sí. King tragó con incredulidad y miró a Cherry nuevamente. Se parecía mucho a Cherry. ¿Podría ser qué? Al notar lo vacilante y contemplativo que parecía, Justin tomó la iniciativa de explicar. Él dijo, señor King, Pete es mi hijo y debería, por derecho, unirse a la Escuela de Artes Marciales de Irving. Pero cuando lo pensé, descubrí que las artes marciales de mi profesora no son adecuadas para Pete porque son demasiado femeninas. El estilo de la Escuela de Artes Marciales King es más masculino y más presentable, así que espero que puedas aceptar a mi hijo como discípulo. El estilo de la Escuela de Artes Marciales de Irving tendía a ser más femenino y los discípulos también solían utilizar trucos insidiosos cuando peleaban. Eran famosos por ser impredecibles, insidiosos, astutos y tomar al enemigo por sorpresa. Por otro lado, la Escuela de Artes Marciales King practicaba el camino de la masculinidad. La fuerza y la velocidad de los discípulos fueron entrenadas mediante puro trabajo duro y la mayoría de ellos eran hombres. Pete ya era bastante anormal. Si se volviera aún más femenino. Justin tenía mucho miedo de crecer mal. Será mejor que tome el camino de la masculinidad y, en su lugar, entrene su psique. De esta manera, podría enderezarlo. Pero cuando Justin dijo eso, notó que King miraba a su hijo con una expresión insondable. Sus cejas se juntaron y sus ojos hundidos brillaron con determinación y resolución. Él dijo, señor King, si todavía te resistes, desafiaré a la escuela. Puedes decidir las reglas. Si logro ganar por casualidad, acepte a Pete como discípulo. La Escuela de Artes Marciales King tenía una regla no escrita. Si alguien tenía éxito en su desafío a la escuela, entonces cumpliría una condición establecida por la otra parte siempre y cuando no fuera en contra de la moral. En el siglo pasado, nadie había logrado desafiar a la escuela. Esto sirvió para mostrar la posición de la Escuela de Artes Marciales King en el mundo de las artes marciales. Junto a él, Howard se quedó estupefacto cuando escuchó lo que dijo. ¿Sabía dónde estaban ahora mismo? Esta era la Escuela de Artes Marciales King. Podrían ahogarlo con solo números. Justin realmente estaba haciendo tanto por el bien de ese pequeño inútil. Pero dada su pequeña forma, ¿cómo podría el señor King aceptarlo como discípulo? Sin embargo, tan pronto como pensó eso, vio a King actuar como si no hubiera escuchado a Justin en absoluto. Simplemente preguntó enfáticamente, ¿estás seguro de que es un niño? ¿Tiene un pequeño pene? Justin estaba desconcertado. ¿Qué clase de pregunta extraña fue esa? La expresión de Pete también se ensombreció. Se presentó y dijo, abuelo King, mi nombre es Peter Hunt. Puedes llamarme Pete. Soy hombre y niño. Prácticamente apretó la palabra, niño, entre sus dientes apretados. Cuando dijo eso, ja 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 ja. King levantó la cabeza hacia el cielo y se rió. La forma en que miró a Pete fue como si acabara de encontrar un tesoro raro.
No esperaba encontrar al hijo que Nora había estado buscando durante los últimos 5 años. Además, se podría decir de un vistazo que el niño tenía una forma excelente que era muy adecuada para practicar artes marciales. Le dijo a Justin, me llevaré a tu hijo. Empezaremos a practicar hoy. Puedes irte ahora. Justin estaba desconcertado. La vacilación brilló en sus ojos hundidos. Capítulo 47. El secreto de la madre de Nora. Nora miró alrededor del lugar después de entrar. La Escuela King de Artes Marciales estaba ubicada en el corazón de Nueva York. El hecho de que pudieran ocupar un edificio tan grande para su gimnasio de artes marciales en un lugar como este demostró cuán profunda y sólida era la experiencia que tenía la Escuela de Artes Marciales King. Los discípulos en el gimnasio estaban divididos en varias clases y actualmente gritaban enérgicamente mientras entrenaban. ¿Qué parte parecía siquiera el estado, marchito y moribundo, que el anciano había afirmado que era? Así, al escucharlo intentar engañarla nuevamente, Nora se mordió las orejas y dijo, dime cuál es el secreto y después de eso decidiré. King se quedó sin palabras. Todos los demás rogaban ser tomados como discípulos, entonces, ¿por qué le resultaba tan difícil encontrar un sucesor? Finalmente había encontrado a la hija de esa mujer después de tantos problemas y, además, era una chica talentosa, pero lo único que hacía era dormir. Afortunadamente, estos dos niños heredaron su buen físico. La mirada de King se dirigió a Cherry y pensó de nuevo en Pete, que estaba en el gimnasio de artes marciales. Para ser honesto, era cierto que el estilo de la Escuela King de Artes Marciales se adaptaba mejor a los niños. Después de todo, no había nadie más que tuviera tanto talento como la pequeña Nora. Después de sopesar los pros y los contras, de repente se dio cuenta de que tomar a Pete como su discípulo podría parecer un mejor negocio. ¿Y uno más seguro? Entonces, King tosió y dijo, olvídalo, no te lo diré más. Nora simplemente sabía que este sería el caso. Después de eso, acompañó a King al patio interior donde vivía. King vestía un uniforme blanco de artes marciales. A pesar de tener una edad avanzada, era delgado y enérgico. Aunque su voz era áspera, había una sensación de cuidadosa atención en su interior. De lo contrario, tampoco se habría convertido en un maestro del arte. Cuando los dos entraron al patio interior, King la miró, extendió la mano y le hizo un gesto. Vamos, veamos si has hecho algún progreso últimamente. Mientras hablaba, King pasó a la ofensiva. Nora retrocedió rápidamente y evadió el ataque. Luego, contraatacó y comenzó a entrenar con King. Cada movimiento y cada acción conllevaba un impulso tenue pero agudo y feroz. La pareja se lo pasó bien entrenando. Hacia el final, incluso Nora empezó a sudar ligeramente y se sintió renovada por completo. Después de que terminaron con el combate, King aflojó los músculos de su muñeca y comentó, pensar que puedes alcanzar un nivel de habilidad como este a pesar de aflojar. Eres un loco de verdad. Si practicas bien, definitivamente me superarás. Nora soltó un oh y respondió desapasionadamente, yo también podré superarte cuando tenga tu edad. King quedó tan mudo por su respuesta que ya no podía molestarse en enfadarse más. Sin embargo, no pudo evitar preguntar persistentemente, ¿realmente no pretendes que Cherry aprenda artes marciales? Nora negó con la cabeza. No hay ninguna necesidad de ella. En aquel entonces había practicado artes marciales para entrenar y fortalecer su cuerpo. Sin embargo, Cherry estaba sana y siempre había sido fuerte y robusta desde que era un bebé. Además, Cherry era una princesita. La forma en que su tía la crió la había convertido en una niña muy delicada que no podía soportar ninguna molestia en absoluto. Si Nora la obligara a practicar artes marciales, probablemente rompería a llorar y comenzaría a llorar. Entonces, ¿para qué molestarse? Al ver lo terca que era, King solo pudo darse por vencida. Se quejó, ¿por qué tú también tienes el temperamento de tu madre? Su madre. De pronto se despertó el interés de Nora. Ella preguntó, viejo, ¿conoces a mi madre? ¿Puedes hablarme de ella? King se acarició la barba blanca y sonrió mientras respondía, ¿tu mamá? Es una leyenda en Nueva York. Nora quedó desconcertada. King señaló la mesa en el patio. Nora lo siguió y se acercó. Aunque era descarada cada vez que hablaba con él,
Después de sentarse, obedientemente tomó la tetera y le sirvió una taza de té. Kim se sentó en el banco y tomó un sorbo de su taza de té. Durante la juventud de tu madre, ella era increíblemente talentosa y brillante, y era conocida como la mujer más talentosa de Nueva York. En ese momento, mucha gente le propuso matrimonio a tu mamá y los Anderson estaban totalmente en el centro de atención. Incluso los Hunt pensaron que sería un honor si pudieran casarla con un miembro de la familia. Desafortunadamente, al final rechazó a la familia número 1. Ella tenía agallas, está bien. Yo, por mi parte, no pienso mucho en los Hunt, especialmente en ese discípulo de Irving. Kim e Irving siempre se peleaban cada vez que se encontraban. Nora escuchó con gran interés. Después de eso, cuando Justin Hunt se hizo cargo de la familia, llevó a los Hunt a superar por completo a los Smith y volver a convertirse en el verdadero número 1. Kim negó con la cabeza. Ese chico de los Smiths es considerado mayor. Después de retirarse, consiguió que un sobrino suyo dirigiera a los Smiths. Incluso ahora sigue soltero. Nora quedó asombrada por lo que escuchó. De hecho, mi mamá lo había decepcionado. Kim estuvo totalmente de acuerdo con ella. Nora preguntó de repente, ¿cómo se llama? Kim sonrió y respondió, Ian Smith. De repente pensó en la empresa que su madre había dejado atrás. Su nombre era Idealian Pharmaceuticals. Entonces, Kim habló de nuevo. Por cierto, escuché que recientemente enfermó gravemente. Parece que no podrá vivir más allá de este año. ¡Qué vergüenza! Era todo un héroe en aquel entonces. Cuando terminó, Kim se levantó y dijo, está bien, puedes descansar aquí un rato. Iré y echaré un vistazo a lo que están haciendo los dos niños. Había visto a Cherry y Pete reuniéndose en secreto hace un momento. Estaba ansioso por darse prisa y tomar a Pete como su discípulo. Después de que Kim se fue, Nora se sentó allí y pensó detenidamente en el pasado de su madre. Sin embargo, de repente se dio cuenta de algo sobresaltada. ¿Los dos niños? ¿Quién era el otro además de Cherry? Se levantó abruptamente y caminó hacia el gimnasio de artes marciales en el frente. Capítulo 48. ¿A quién estás menospreciando? Incluso antes de entrar al gimnasio, escuchó la voz de Kim proveniente del interior. Mantente firme ahora, perseverar. Esta es una habilidad básica. Esta parte de aquí es lo que nos hace a nosotros, la Escuela de Artes Marciales Kim, mejores que la Escuela de Artes Marciales Irving. Las artes marciales no son algo que se pueda aprender de la noche a la mañana. Debes tomarte tu tiempo para sentar una base sólida. Nora abrió la puerta y entró para ver que, Cherry, en algún momento, se había puesto un conjunto de ropa deportiva masculina y estaba practicando su forma. Kim, que estaba de espaldas a Nora, estaba hablando con ella. Él dijo, ya que ahora eres mi discípulo, tendrás que escuchar lo que digo de ahora en adelante. Debes practicar esta postura durante media hora cada mañana después de despertarte. Tu madre es demasiado vaga y siempre ha sido desobediente desde que era niña. No debes parecerte a ella. Pete, que estaba de cara a la puerta y por eso había visto a Nora, se quedó sin palabras. Frunció los labios y se enderezó. Sorprendida, Kim exclamó, ¿por qué ya no lo haces? ¿No puedes aguantar más? Tú, Pete interrumpió el resto de lo que quería decir antes de poder terminar. Mami. Kim se puso rígida. Luego, lentamente se giró para ver a Nora apoyada contra la pared. Tenía los brazos cruzados casualmente y sus ojos felinos ligeramente levantados mientras los observaba en silencio a los dos. Su actitud de gran jefa asustó a Kim, quien tartamudeó, pequeña Nora, ¿esto? Nora preguntó perezosamente, viejo, ¿la tentaste con recompensas o la amenazaste con castigo? No lo hice. Al ver que respondía con tanta seguridad, Nora volvió a mirar a Pete y le preguntó vacilante, Cherry, ¿estás realmente interesada en aprender artes marciales? Pete asintió con firmeza. Si aprendiera artes marciales, si el tirano se atreviera a intimidar a mamá en el futuro, podría protegerla a ella y a Cherry. Nora quedó atónita. Cherry se parecía a ella en su personalidad y era perezosa y tranquila. A ella lo que más le desagradaba era que la sujetaran. Sin embargo, ¿ella realmente se había interesado en las artes marciales? Nora,
que siempre había respetado las opiniones de los niños, aceptó después de pensarlo un poco. Está bien. Después de eso, miró a Kim y dijo, la enviaré aquí mañana a las 7 de la mañana en punto. Viejo, tengo algo que hacer hoy, así que regresaré primero. Después de hablar, le tendió la mano a Pete. Pete, con mucha naturalidad, dio un paso adelante, tomó su mano y la siguió hasta la puerta. Incluso después de que los dos desaparecieron del gimnasio de artes marciales, Kim todavía estaba aturdida. No, pequeña Nora, esa no es tu hija que acabas de recoger. Todavía estaba aturdido cuando Cherry, que acababa de ir al baño, corrió con su vestido de princesa. ¿Eh? ¿Dónde está Pete? Kim se quedó sin palabras. Inmediatamente después de que Cherry habló, sonó su teléfono celular. Lo cogió e inmediatamente vio un mensaje de texto de Pete. Cherry, me fui a casa con mami. Papá te recogerá por la noche. Volveremos mañana. Iba a ver a su guapo papá otra vez. Cherry saltó emocionada y tomó la mano de Kim mientras preguntaba, abuelo Kim, ¿cuándo vendrá papá a recogerme? Las 5 de la tarde. Ah, entonces todavía me quedan 2 horas. ¿Qué haremos? ¿Tienes Barbies aquí? No. ¿Puedo jugar entonces? No, es malo para tus ojos. Cherry hizo un puchero decepcionada y preguntó, abuelo Kim, ¿no tiene la escuela de artes marciales Kim alguna especialidad? El viejo Kim, que estaba desconcertado, de repente pensó en algo y respondió, oh, eso sí. Como tal, a las 5 de la tarde, Justin personalmente fue a recoger a su hijo. Su hermoso rostro estaba tranquilo en ese momento. El estilo de la escuela Kim de artes marciales era masculino y dominante. Definitivamente vería a su hijo empapado de sudor apestoso como un niño pequeño más tarde, ¿verdad? Con eso en mente, ingresó a la escuela. Inmediatamente vio a un grupo de discípulos vestidos con ropa deportiva blanca entrenando en el recinto. Junto a ellos, su hijo vestía un vestido de princesa blanco y señalaba a uno de ellos con los ojos iluminados. Abuelo Kim, el señor. Número 5 es el más guapo. Pero el señor. Número 9 también es genial. ¿A quién debo elegir? Estoy tan preocupada. Justin estaba desconcertado. Se quebró. En ese momento, Nora aún no había llegado a casa. En cambio, actualmente se encontraba en Guardian Pharmacy, una tienda de hierbas y farmacia en Nueva York. Ella sostenía una balanza y elegía hierbas de una caja. Atractilodes lancea, wolfberry, crisantemo, cornus, remania, dendrobium. Después de que Nora ajustó las proporciones de las hierbas, se las entregó al farmacéutico y le dijo, por favor, úselas para hacer unas pastillas para consumo interno. Los de ahora se convertirán en ungüentos para uso externo. Iré a recogerlos mañana. El farmacéutico tenía una gran sonrisa en todo su rostro cuando respondió, claro, no hay problema. El cliente fue lo suficientemente generoso y, por supuesto, estaba dispuesto a hacerle un favor tan trivial como este. Después de eso, Nora llevó a Pete a casa. Había estado demasiado cansada después de llegar a casa el día anterior, por lo que no prestó mucha atención a los ojos de la anciana señora Anderson. Sin embargo, después de despertarse hoy, se tomó el pulso y también observó cuidadosamente sus ojos. Descubrió que la causa de la pérdida de visión de la anciana señora era que sus ojos habían recibido demasiada tensión en ese entonces, lo que resultó en pérdida de visión debido al daño del nervio óptico. No hubo necesidad de cirugía. Solo necesitaba cuidarlos para que volvieran a un estado saludable. Con la ayuda de un navegador GPS, Nora condujo hasta casa de los Anderson. Incluso antes de entrar, vio a Melissa parada en la puerta. Llevaba un vestido de punto y lucía elegante y digna. Cuando vio su coche, frunció el ceño con preocupación. Fue solo cuando estacionó el auto en la villa que Nora vio un lujoso Lincoln que también estaba estacionado allí. Era obvio que un invitado distinguido estaba de visita. Cuando se bajó del auto, Melissa se apresuró y dijo, Nora, tu segunda tía se enteró de que estás aquí, así que vino a echar un vistazo. La anciana señora Anderson tenía 2 hijas y un hijo. La madre de Nora era la mayor, mientras que Simon era el tercer hijo. En el medio estaba su segunda hija, Seena Anderson. Nora asintió.
Estaba a punto de llevarse a Pete con ella y entrar a la casa cuando Melissa la tomó de la muñeca y dijo en tono de disculpa: «Tiene mala boca, así que no te tomes en serio lo que dice». Nora se quedó desconcertada por un momento. Podía escuchar vagamente una voz arrogante que entraba por la puerta. Sin embargo, al final se casó con un hombre así. Su hija incluso creció en un lugar como California y nunca ha pasado por una educación superior. «Mamá, siempre dices que no soy tan buena como ella, pero míranos ahora. Al final, soy yo a quien los Anderson necesitan, ¿no?». La señora Anderson la reprendió. «¿Cómo puedes decir cosas así? Independientemente de si Nora es sobresaliente o aburrida, es la hija de tu hermana mayor. Ella es parte de los Anderson. No te molestes en decir cosas así». Fue gracias a un gran esfuerzo que la reputación de los Anderson ha mejorado gradualmente a lo largo de los años. Será mejor que la vigiles de cerca, no sea que haga algo vergonzoso y avergüence a los Anderson. Melissa tosió como recordatorio para la gente que estaba adentro. Luego gritó: «Mamá, Sienna, Nora ha vuelto». Solo entonces entró Nora. Inmediatamente vio a una mujer atractiva que se parecía a Simon sentada pomposamente en el sofá. Sienna tenía 46 años este año, pero en cambio parecía tener 30 años. Llevaba un traje profesional y exudaba plenamente el encanto de una mujer madura. Comparada con la gracia de Melissa, parecía más mandona. Después de que Nora entró, su mirada se posó en Pete de inmediato y preguntó con desdén: «Entonces, ¿ella es tu hija? Debe cumplir 5 años este año, ¿verdad? ¿Puede ella tocar el piano? ¿Puede bailar? ¿Puede hacer caligrafía? ¿Tomas clases de olimpiada de matemáticas? ¿A qué tipo de clases de interés asistes?». Pete, que había recibido una educación de élite desde que era un bebé, estaba desconcertado. ¿A quién estaba menospreciando? Capítulo 49. Reconociéndose unos a otros. Sienna lanzó un montón de preguntas a la cara de la niña solo para darle a su sobrina, paternal, una táctica de apertura. Nora bajó los ojos con una mirada ligeramente fría y guardó silencio. Melissa se apresuró a actuar como pacificadora y dijo: «Sienna, Cherry creció en el extranjero con Nora. Allá valoran la educación de calidad». Sienna se apoyó en el sofá. Como si una persona en el poder hablara con desprecio a sus subordinados, dijo: «¿Educación de calidad? Es todo mentira. Esto es solo para que puedan cegar mejor la brecha. Los verdaderos aristócratas y los ricos someten a sus hijos a una educación estricta desde una edad temprana». Sus ojos eran como antorchas encendidas mientras miraba a Nora. Ella dijo: «Entonces, ¿tu nombre es Nora? Ya eres adulto, por lo que ya te perdiste el mejor momento y la mejor oportunidad para estudiar. Pero tenga la seguridad, desde que has venido a nosotros, por mi hermana, no te dejaré vagar por las calles sin hogar. Escuché que quedaste embarazada antes de casarte, ¿verdad? ¿Y que su exprometido rompió el compromiso? No te preocupes, te encontraré un buen marido y me aseguraré de que vivas sin preocupaciones por el resto de tu vida». En cuanto a tu hija, miró a Pete y examinó al niño de arriba abajo. Luego, como si estuviera siendo caritativa, dijo: «Aunque 5 años es un comienzo tardío en comparación con otros, al menos todavía hay esperanza para ella». Nora tenía una mirada muy fría en sus ojos. Ella bajó la mirada y luego, con una sonrisa sardónica en la comisura de sus labios, dijo: «No necesitas molestarte. Yo mismo me ocuparé de la educación de mi hija». Los estudios de Cherry fueron de hecho un gran dolor de cabeza. Su hija tenía un coeficiente intelectual extremadamente alto, pero solo le interesaban los juegos y era descuidada en sus estudios. En particular, su conocimiento de la historia se había convertido en un gran desastre gracias a su tía en el extranjero. Sin embargo, esto no significaba que otros pudieran criticarla a voluntad. ¿Tú? ¿Ocuparte de sus asuntos educativos? Sienna dijo fríamente: «¿Qué le vas a enseñar? ¿Vas a enseñarle cómo obsesionarse con su teléfono celular y cómo jugar todos los días? ¿Vas a hacer que ella sea como tú y se involucre en una vida privada caótica y quede embarazada antes del matrimonio cuando sea mayor?» Callarse la boca. La señora Anderson reprendió a Sienna, haciéndola fruncir el labio. Melissa incluso frunció el ceño y dijo en tono de reproche: «Sienna, sé que te preocupas por sus intereses,
¿Pero puedes hablar de una manera menos hiriente? Seena se burló. Solo quiero que tenga una idea clara de la situación en la que se encuentra. ¿De verdad cree que es tan fácil ser hija de una familia rica? Miró a la chica, que estaba parada allí obstinadamente y dijo, no estás convencida, ¿verdad? Bien, te mostraré el progreso de Lena en sus estudios y te daré una buena idea de la brecha entre los dos niños. Vamos, Lena, cuéntale a la hermana mayor de lo que eres capaz. Lena Xavier era la hija de Sheena que nació en un momento posterior de la vida de Sheena. La dio a luz a la edad de 40 años, por lo que Lena solo tenía 6 ese año. La niña que llevaba un vestido era adorable y bonita. Cuando la escuchó, levantó la barbilla y declaró con orgullo, conozco 2 idiomas extranjeros, español y francés, y puedo comunicarme con fluidez en ellos. Luego, dijo un par de líneas en los 2 idiomas extranjeros con fluidez, formando una vista animada e impresionante. Después de hablar, miró triunfalmente a Pete. Seena levantó la barbilla con orgullo junto con ella. Cuando Lena terminó, miró a Nora y le preguntó, me pregunto de qué es capaz tu hija. Nora estaba a punto de hablar cuando los labios de Pete, Osco, se abrieron de repente y siguió parloteando en un idioma que nadie entendía. Atónita, Lena preguntó, ¿qué idioma es ese? Pete respondió con calma, es árabe. Es muy normal que no puedas entenderlo. Mami me ha enseñado 8 idiomas diferentes. Lena, que se sentía como si hubiera perdido, se negó a admitir la derrota y volvió a hablar. Ella dijo, también participé en muchas competencias y obtuve el 2º lugar en una competencia de caligrafía para niños, así como el 2º lugar en una competencia de robótica para jóvenes. Pete, desconcertado, frunció el ceño y dijo, ¿2º lugar? ¡Qué triste! Lena estaba confundida. Furiosa, continuó y dijo, puedo recitar 300 poemas y deletrear 500 palabras al mismo tiempo, también aprendí programación y matemáticas a nivel de Olimpiada de Matemáticas. Pete frunció los labios y suspiró. Son tan difíciles los poemas de memorizar y recitar. La programación requiere siquiera esfuerzo para aprender. ¿La gente no entiende estas cosas inmediatamente después de solo mirarlas? Pete, desconcertado, tomó la mano de Nora y le dijo, subamos, mami. Probablemente la tía Seena todavía tenga algo de qué hablar con la abuela y la tía Melissa, así que no las molestemos más. Los dos dejaron atrás a un grupo de personas estupefactas y subieron las escaleras. Nora cerró la puerta. Luego, se dio vuelta, levantó a Pete y lo dejó en el sofá mientras lo observaba. Cherry odiaba los estudios de idiomas. ¿Desde cuándo hablaba árabe? Definitivamente algo andaba mal. Estaba a punto de preguntarle a Pete cuando de repente sonó su teléfono celular e interrumpió sus pensamientos. Nora contestó la llamada. En el momento en que lo hizo, escuchó la voz de Henry desde el otro lado de la línea. Nora, te has vuelto valiente, ¿no? ¿Cómo te atreves a hacer que los dividendos de la empresa se envíen a tu cuenta bancaria? Devuélveme el dinero ahora mismo. De lo contrario, ¿de qué se supone que voy a vivir? Nora respondió con frialdad, ¿qué tiene que ver conmigo tu supervivencia? Tú. Enrique estaba furioso. Pero al final, dijo con saña, ya veo. Ahora que te has ido con los Anderson, ¿ya no piensas reconocer a un hombre pobre como yo como tu padre? ¿Estás pensando en cortar tus relaciones conmigo? De ninguna manera. Pero si me das 8,000,000 de dólares, cortaré toda relación contigo de ahora en adelante. ¿Qué te parece? Los ojos de Nora se oscurecieron. ¿Estás pidiendo $8,000,000 de inmediato? Seguro que tenía mucho apetito. Cuando escuchó su silencio, Henry sonrió triunfalmente y dijo, sé que no tienes dinero. Sin embargo, los Anderson sí lo hacen. Estoy seguro de que los Anderson no querrán que aparezca en Nueva York y los avergüence, ¿verdad? ¡Qué hombre tan descarado! Sin embargo, las comisuras de los labios de Nora de repente se curvaron hacia arriba al momento siguiente y dijo, bien, te transferiré el dinero de inmediato, pero debes decirme dónde abandonaste a mi hijo en ese entonces. Después de una breve pausa, Henry finalmente estuvo de acuerdo y dijo, bien. Te lo diré inmediatamente después de recibir el dinero. Después de colgar, Nora tocó casualmente su teléfono celular,
escribió un programa de malware troyano y se lo envió a Henry. El programa mostraría información falsa sobre transferencias de fondos cuando llegara a él. Sin embargo, una vez que abriera el mensaje, Nora invadiría inmediatamente su teléfono celular, lo que le permitiría escucharlo a escondidas. ¿Dinero? Sigue soñando. Después de terminar todo esto, usó su teléfono celular para monitorear la conversación del otro lado. Primero escuchó la voz de Wendy. ¿Ha llegado el dinero? ¿Ha llegado el dinero? Sí lo tiene. Nunca has mencionado el paradero de su hijo en todos estos años, Henry. ¿Dónde exactamente abandonaste a su hijo? Henry dejó escapar una risa siniestra y respondió: ¿Su hijo? Murió hace mucho tiempo. Lo vi respirar por última vez en ese entonces. Después de eso, lo enterré en los suburbios. Entonces, ¿quiere recuperar a su hijo? No hay problema, puedo decirle dónde está. Creo que probablemente ya sea un montón de huesos. Nora sintió como si de repente hubiera estallado una bomba en su mente. Su agarre en su teléfono celular se aflojó y cayó al suelo. Él está muerto. No es de extrañar que Henry se hubiera negado tan vehementemente a revelar información durante todo este tiempo. No es de extrañar que todos los investigadores privados no pudieran encontrar noticias de su hijo. Todo frente a ella se volvió borroso y grandes lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Su hijo estaba muerto. Había muerto hace mucho tiempo. Fue su culpa. Fue su culpa por no proteger a su hijo. Ella apretó los puños con fuerza. Tenía las uñas incrustadas en las palmas de las manos, pero no sentía ningún dolor. Sintió como si alguien le hubiera atravesado el corazón con una espada sin filo. Le dolía tanto que de repente ya no podía respirar. Se inclinó, aparentemente incapaz de oír nada en absoluto. Fue en ese momento que un pequeño par de manos la sostuvieron. Nora levantó la cabeza e inmediatamente vio un pequeño rostro manchado de lágrimas por el shock y el susto. Los labios de Pete se abrieron y se cerraron mientras repetía algo una y otra vez. Intentó con todas sus fuerzas escuchar lo que decía. Por fin, ella finalmente lo escuchó. Él dijo: «Mami, no llores. Que todavía estoy vivo». Las lágrimas rodaban incontrolablemente por sus mejillas y su sonrisa parecía tan trágica. Parecía como si fuera a colapsar y desmayarse al momento siguiente. Entró en pánico, absolutamente. Agarró la mano de Nora y gritó: «Mami, no te miento, soy Pete, soy Peter Hunt, no Cherry, no soy Cheryl Smith. Mami, lo siento, no debería habértelo mantenido en secreto. Mami, mírame, soy Pete. Me equivoqué. No lo haré más». Sollozó. Sus gritos hicieron que los ojos de Nora recuperaran gradualmente el enfoque y su racionalidad regresara gradualmente a ella. Miró a Pete. «¿Qué dijiste?» Ella encontró incrédulas sus afirmaciones, pero las diversas excentricidades de Cherry durante el periodo reciente comenzaron a surgir en su mente. Por ejemplo, Cherry de repente dejó de jugar y empezó a leer. Por ejemplo, Cherry ocasionalmente hablaba mucho menos y se quedaba mucho más callada. Y, por ejemplo, cuando Cherry hablaba árabe con fluidez hace un momento. Todo frente a ella se volvió vago y surrealista, y por un momento, Nora no pudo decir si esto era un sueño o una realidad. Con los ojos llenos de confusión, preguntó: «¿En serio?» «Mami, es verdad». Pete le rodeó la cintura con los brazos. Con su carita levantada, dijo: «Mi hermana menor y yo nos vemos exactamente iguales, pero crecí en Nueva York. Mi nombre es Peter Hunt y mi padre es Justin Hunt». Nora lo miró fijamente. «¿Dónde está Cherry, entonces?» Al ver que ella no parecía creerle, Pete, que temía que su madre volviera a ese estado antes, apretó los dientes y dijo: «Mami, ven conmigo». Tomó la mano de Nora con su propia manita y los dos bajaron las escaleras. Abajo, Sienna seguía despotricando: «Puede que sea una niña, pero seguro que habla en grande. ¿8 idiomas? Probablemente acaba de aprender una frase para poder presumir ante los demás, ¿verdad? Y ¿cómo se atreve a menospreciar la victoria de Lena por el segundo puesto? Entonces, ¿por qué no intenta mostrarnos una victoria por el tercer lugar?» «Eso es suficiente». La anciana señora Anderson golpeó el suelo con el bastón blanco que sostenía. «Ella es la única hija de tu hermana.
Ella ya es bastante pobre, de repente, Sheena gritó de repente. Ajá, ella es bastante pobre, al igual que mi hermana. ¿Pero qué hay de mí? Si no se hubiera escapado de casa y se hubiera rumoreado que se había fugado, ¿la reputación de los Anderson habría sido tan terrible? Mi ex prometido tampoco habría roto nuestro compromiso. Ella también creía la mayor parte de lo que decía Pete, pero el miedo y el pánico de perder a su hijo la llevaron a tener que ver a los dos niños frente a ella con sus propios ojos antes de poder sentirse cómoda. Los guardias les dieron autorización y ella entró en el complejo de villas. Mami, ve a la villa número 8. Nora obedientemente detuvo el auto en la entrada de la villa número 8. Salió tambaleándose del coche y llamó a la puerta. Dindón. El timbre sonó. Unos segundos después, alguien abrió la puerta. La adorable cabecita de Cherry apareció y preguntó tiernamente: ¿Quién, mami? La voz de Justin siguió de cerca. ¿Quién está en la puerta, Pete? Capítulo 51. Aunque él realmente era suyo, como todavía se sospechaba que Pete había empujado a su bisabuela escaleras abajo, Justin no lo llevó de regreso a la residencia de los Hunt. En cambio, se alojaban en una villa en los suburbios. Ya era de noche y estaba jugando un rompecabezas con Cherry. Cuando sonó el timbre, Cherry fue quien abrió la puerta primero. Él la siguió, sintiéndose un poco impaciente. ¿Quién vendría a esas horas? No dejó ya instrucciones de que no recibiría visitas ni atendería asuntos laborales de 6 de la tarde a 9 de la noche porque quería pasar un rato en paz con su hijo. Pero cuando Justin se acercó con una mirada fría en su rostro solo para ver el rostro deslumbrante en la puerta, el aura fría que lo rodeaba se disipó inconscientemente. Sus ojos hundidos se entrecerraron levemente y levantó una ceja. Señorita Smith. Él la había invitado al hospital esa tarde, pero ella rechazó su invitación. Sin embargo, ella vino directamente a su casa por la noche. Además, la mirada en sus ojos se había vuelto tan ferviente como la que tuvo esa noche en el hospital. Su mirada abrasadora era como si pudiera arder. Había visto esa mirada en los ojos de muchas mujeres antes y a menudo le molestaba. Pero cuando ella lo miraba así... No, porque parecía que no lo estaba mirando. Justin siguió su mirada. Bajó lentamente la cabeza para ver a su hijo mirando asombrado a la mujer con sus grandes ojos redondos. Cherry tragó con dificultad. Mamá, se acabó. ¿Por qué Pete no dijo nada por adelantado? El gato está fuera de la bolsa. La expresión de Justin se puso rígida, estaba un poco triste. Sutilmente dio un paso adelante y se paró frente a su hijo. Luego, sus labios se abrieron lentamente y dijo: tú. Pero antes de que pudiera decir lo que quería decir, la mujer frente a él habló de repente. Su voz era ronca y temblorosa cuando preguntó: ¿es este tu hijo? Justin estaba desconcertado. Ya lo abrazaste y lo besaste, e incluso lo convenciste para que te llamara mami una y otra vez. Sin embargo, ¿estás preguntando algo así ahora? Pero cuando vio que ella no parecía actuar, frunció el ceño, reprimió su disgusto y respondió: sí. ¿Tu hijo biológico? Por supuesto. La expresión de Justin se oscureció. Las preguntas de la mujer eran simplemente ridículas. Él replicó fríamente: en cualquier caso, no es posible que sea tuyo de todos modos. Sin embargo, él realmente era suyo. Las comisuras de los labios de Nora se torcieron, pero no lo dijo. No solo la situación actual no estaba clara, sino que la persona con la que estaba tratando era Justin Hunt. ¿Debería realmente ser el padre de sus hijos? Mirando las cosas desde su perspectiva, si supiera que él también tiene una hija, definitivamente pelearía con ella por la custodia de su hija. Nora se llevó la mano a la frente. Después de calmarse, sintió que le dolía un poco la cabeza. Antes de regresar a Estados Unidos, había imaginado varios escenarios. Si alguien hubiera adoptado a su hijo, ella le ofrecería una gran compensación monetaria. Pase lo que pase, debe recuperar a su hijo. Pero si esa persona fuera Justin Hunt, dado su poder en Estados Unidos, es posible que ella realmente no pudiera vencerlo. Nora tosió y preguntó: señor Hunt, ¿sabes quién es la madre del niño? Ante su pregunta, la mirada en los ojos de Justin de repente se volvió oscura y siniestra. Como si hubiera pensado en algo desagradable,
respondió fríamente, no lo sé. No estoy interesado en ella. Sin embargo, Nora no parecía asustada en absoluto. Ella preguntó, entonces, ¿cómo tuviste hijos con ella? Hace 5 años, ella había estado durmiendo o se había quedado en casa todo el tiempo. ¿Cómo quedó embarazada exactamente? Justin apretó los labios con fuerza. Ya estaba a punto de perder los estribos. La mirada en sus ojos era gélida y penetrante, e incluso el lunar en el rabillo del ojo exudaba un profundo escalofrío. Él respondió, está haciendo demasiadas preguntas, señorita Smith. Pete, que estuvo escondido en el auto cercano todo el tiempo, se puso nervioso cuando vio la expresión del tirano. Oh no, el tirano está a punto de perder los estribos. Pero justo después, escuchó a su madre decir simplemente, oh, solo quería saber un poco más. Pete se sostuvo la cabeza. Estaba tan asustado que quiso salir del coche y defender a su madre. Al momento siguiente, sin embargo, vio a su padre, que estaba a punto de enfurecerse, quedarse atónito de repente. Entonces, toda su ira desapareció como si alguien hubiera hecho un agujero en un globo. Pete estaba perplejo. Justin se quedó helado. Ella solo quería saber un poco más sobre él. Seguro que era directa sobre las cosas. Pero cuando lo pensaba, ciertamente coincidía con su estilo de hacer las cosas. Las comisuras de sus labios fuertemente fruncidos se relajaron lentamente y preguntó, ¿viniste hasta aquí por la noche solo para hablar de esto? Había venido a comprobar la existencia de su otro hijo, claro. Pero obviamente Nora no podía decir eso. Reflexionó por un momento antes de responder, vine a contarte algunas cosas. Tu abuela recuperará el conocimiento este fin de semana, pero debido al coma prolongado, su cuerpo está débil, por lo que no se recomienda una alimentación intensa. Necesitará comer ligero en las primeras etapas. Al verla contando tantas historias, la sonrisa en los labios de Justin se hizo más amplia. Creo que los médicos del Hospital Fainest son más profesionales que usted en lo que respecta a la atención de enfermería. Nora se quedó desconcertada por un momento. Sus palabras sonaron un poco familiares. Sin embargo, ella no pensó mucho en eso. Ella dijo, tienes razón. De hecho, este fue un movimiento innecesario. Luego, volvió a mirar a la estupefacta Cherry. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y sus ojos de gato brillaron con una luz oscura. Tú debes ser Pete, ¿verdad? ¿Te ves tan adorable? Cherry se quedó sin palabras. Ella retrocedió. Su mamá se sintió terriblemente asustada en ese momento. Generalmente, cuanto más enojada estaba, más brillante sonreía. Cherry le dedicó una sonrisa congraciadora y respondió, jeje, todo es gracias a mis padres, sí. Mi mami es incluso más linda que yo. Nora, que parecía rechinar los dientes, dijo, me pregunto qué hará el pequeño señor Hunt mañana. Cherry parpadeó y respondió, Cherry Pete ya se ha convertido en discípula del señor King. Mañana iré a la escuela de artes marciales King para aprender artes marciales. La escuela de artes marciales King. Entonces, ese viejo también sabía de esto hace mucho tiempo. Ja. Nora asintió y se tocó la cabecita. Ok, lo tengo. Si uno leía entre líneas, lo que decía era, nos vemos mañana en la escuela de artes marciales King. Cereza se quedó sin palabras. Después de ver a mamá darse vuelta y marcharse, la diminuta figura de Cherry tembló un poco mientras miraba a Justin y le preguntaba, papá, ¿puedo saltarme la práctica de artes marciales mañana? Sollozó. Mami da tanto miedo. De camino a casa, Nora estaba de fantástico humor. Aunque las cosas fueron un poco complicadas porque Justin era el padre de sus hijos, su hijo todavía estaba vivo. Para ella, este fue el mejor resultado posible. Se giró y vio una pequeña cara que era idéntica a la de Cherry pero también tan seria y seria como la de Justin. Le hacía parecer un viejecito. La voz de Nora era ronca cuando dijo en broma, deberías haberte quitado los pantalones para demostrar que eres un niño, Pete. Pete estaba asombrado. Inmediatamente se sonrojó y se giró para mirar por la ventana. Mami, eres terrible. El día siguiente, Nora llevó a Pete a la escuela de artes marciales King temprano en la mañana. King, que se había despertado a las 5 en punto,
Ya había practicado una serie de movimientos de boxeo. Acababa de bañarse y ponerse ropa seca. Después de salir, miró a Pete con afecto y gritó, «Cherry». Pete lo miró. «Hola, abuelo King». King, que pensó que había entendido lo que quería decir, le devolvió la mirada. «No te preocupes, lo entiendo, yo te cubriré». Miró a Nora y dijo, «Pequeña Nora, yo cuidaré de tu hijo por ti, ¿se puede ir?» Nora, medio divertida, lo miró. «Viejo, ¿ahora estás tratando de engañar a mi hija después de haber engañado a mi hijo?» King estaba desconcertada. Capítulo 52. Conquístalo en la cama. King, que había vuelto en sí, se giró y echó a correr. Desafortunadamente, Nora ya había dado un paso adelante y le agarró la barba. «Viejo, ¿por qué estás huyendo?» King gritó de dolor. «Suéltame, dormilón». Pete, que estaba a su lado, se quedó sin palabras. Había pensado que mamá era una persona muy amable. Después de todo, ella siempre estaba durmiendo. Pero después de que regresaron a casa anoche, ella insistió en quitarle los pantalones. Mami había sido muy descarada entonces, y debido al caos que siguió, los dos se habían vuelto mucho más cercanos. Ahora, también descubrió que mamá en realidad también tenía un lado muy violento. Ella era como un tesoro escondido que siempre le daba una novela sorpresa tras otra. Nora arrancó 2 mechones de pelo de la barba de King antes de finalmente dejarlo ir. Ella realmente estaba bastante enojada. Los niños no entendían su dolor, pero como su maestra, ¿cómo podría King no entenderlo? Sin embargo, todavía había ayudado a los 2 pequeños a mantenerlo en secreto para ella. Media hora después, Justin envió a Cherry. Los ojos de Nora se enrojecieron un poco mientras miraba los 2 rostros idénticos y la alegría llenó su corazón. King los rodeó. Es muy raro que gemelos niño-niña sean idénticos. Dormilón, los llevaré a practicar una vez que te hayas cansado de mirarlos. Nora asintió. Después de que Cherry se fue a ver a King y Pete practicar artes marciales, Nora bajó la mirada y tomó su teléfono celular. Llamó a su tía y le contó lo que le había pasado. «Dime, si me largo con ellos 2 ahora, ¿qué hará Justin Hunt?» La voz de su tía era muy despreocupada y cordial. Ella respondió, «¿Por qué tiene que ser él? Él no es solo el jefe de la familia número 1. Ese hombre no es alguien con quien meterse. Incluso si logras escapar, tarde o temprano te atraparán de todos modos. Te aconsejaría que renunciaras a eso». Nora se reclinó perezosamente en el sillón reclinable. «¿Qué debería hacer entonces? ¿Pago para recuperar a mi hijo? Parece ser más rico que tú. ¿Entonces lo desafío a una pelea? ¿Quien gane se quedará con el niño? Parece más fuerte que tú. ¿Hay algo en lo que sea mejor que él?» Su tía pensó por un momento. De repente, ella se rió y dijo, «Eres mejor que él para dormir. ¿Por qué no lo conquistas en la cama?» Nora se quedó sin palabras por un momento. Entonces, su tía dijo en tono de broma, «¿O por qué no consigues que se enamore de ti? Ustedes 2 pueden reunirse». Nora pensó un rato y llegó a una conclusión. «Es una gran pérdida para mí si hago eso». «¿Cuál es tu pérdida?» «Es bastante guapo, así que lucirá bien a tu lado». Nora suspiró y respondió, «Quería un hijo, pero si lo hago, no solo perdería a mi hija por él, sino que también me perdería a mí misma por él». Después de algunos intercambios descarados con su tía, Nora colgó. Después de pensarlo, decidió que sería mejor tener una buena charla con Justin. Después de todo, después de interactuar con él durante algún tiempo, descubrió que Justin no era tan irracional como se rumoreaba que era. Después de avisar a King y a los niños, fue al hospital Finest. Justin y su hermano menor estaban en el pasillo. Ninguno de los 2 la vio, así que Nora se acercó. Era domingo al día siguiente, por lo que Howard se encargaría de los asuntos familiares en nombre de su abuelo en la casa familiar. Justin quería que Chester le hiciera compañía a Pete cuando eso sucediera. Chester se dio unas palmaditas en el pecho y prometió, «No hay problema, lo vigilaré y evitaré que alguien lo intimide». Después de decir eso, pensó en el gran secreto que le estaba ocultando a su hermano mayor. Dejó escapar una tos culpable y preguntó, «¿Puedo preguntarte algo, Justin?»
Justin estaba tan reticente como siempre. Dilo. Chester se rascó la cabeza. Si la madre biológica de Pete estuviera frente a ti, ¿qué harías? Nora acababa de acercarse a ellos cuando escuchó su pregunta. Después de una breve pausa, escuchó la voz gélida y llena de odio de Justin: le daré una muerte terrible. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. El aura asesina que rodeaba a Justin en ese instante, así como la mirada asesina en sus ojos, hicieron que sus extremidades se enfriaran. Esta fue la primera vez que Nora se dio cuenta de lo que quería decir su tía cuando dijo que no se podía molestar a ese hombre. Chester también se sorprendió. Él preguntó: ¿qué hizo su mamá para que la odies tanto, Justin? Sin embargo, Justin simplemente apretó los labios con fuerza. No quería volver a sacar el tema. Nora retrocedió silenciosamente y dobló la esquina de la escalera antes de que los dos hombres pudieran descubrir su presencia. Luego, bajó las escaleras y salió directamente del hospital. Mientras sostenía el volante, frunció el ceño y se preguntó: ¿qué tipo de enemistad tenía con Justin para que él abrigara tanto odio hacia ella? ¿Estaba relacionado con su embarazo en aquel entonces? ¿Cómo exactamente había quedado embarazada? Seguramente ella no podría haberlo tomado a la fuerza mientras caminaba sonámbula, ¿verdad? 2. No importa. Si no podía entenderlo, entonces simplemente se lo ocultaría por ahora. De todos modos tenía que quedarse en Nueva York por un tiempo más. Nora fue a la herboristería y a la farmacia a recoger las pastillas y ungüentos tópicos que había hecho un pedido personalizado para el día anterior. Durante el proceso de recolección, el farmacéutico preguntó: ¿tiene algún nombre para estas pastillas? Huelen tan refrescante. Nora sonrió y respondió: se las conoce como las píldoras Carefree. Por la tarde, mientras Justin aún no había llegado, recogió a Cherry de Kings y la llevó de regreso a los Anderson. En los Anderson. Sienna estaba allí otra vez. Tenía una expresión grave y preocupada en su rostro, e incluso su traje y su exquisito maquillaje no podían ocultar su fatiga. Una pálida Melissa preguntó: ¿qué hacemos, Sienna? Los Anderson siempre habían sido los señores de la industria farmacéutica. Las medicinas tradicionales que elaboraban tenían excelentes efectos y las recetas se transmitían de generación en generación. En su generación, su padre le había enseñado a la madre de Nora todo lo que sabía y la elogiaba como un genio como ningún otro en lo que respecta a los productos farmacéuticos. Simon no había ejercido la profesión. Sienna, sin embargo, captó un poco. Así, cuando la madre de Nora se escapó de casa y provocó el declive gradual de los Anderson, Sienna dio un paso adelante para asegurar y mantener el funcionamiento de su fábrica farmacéutica. Ella era alguien cuyo ladrido era peor que su mordisco. Su amor por su hermana había dado lugar al odio, lo que le hizo sentir también resentimiento hacia Nora. La espalda de Sienna estaba muy recta mientras despotricaba. Los Mears son demasiado descarados. ¿Cómo se atreven a contratar a un experto para que pruebe y compare sus tabletas refrescantes con nuestra Vitality Water? Su producto tiene mejores efectos medicinales que el nuestro, pero aquí ambos nos ocupamos de nuestros propios asuntos. ¿Qué les hace pensar que pueden pisotearnos con tanta arrogancia? Simon, que acababa de ser dado de alta, se reclinó en el sofá y exhaló un gran suspiro. Capítulo 53. Pastillas. Nora, que había guardado las hierbas medicinales en una bolsa de plástico negra, respondió casualmente: son solo algunas hierbas medicinales. Tengo la intención de tratar los ojos de la abuela. Melissa estaba un poco sorprendida. ¿También eres experto en medicina tradicional? Nora estaba a punto de responder cuando Sienna dijo: ¿como si supiera medicina tradicional? Probablemente sea un ungüento de venta libre que compró sin pensarlo mucho, ¿verdad? Tu abuela ha estado ciega durante más de 20 años. Hemos acudido a muchos médicos, pero ninguno pudo curarla. Será mejor que no pruebes indiscriminadamente con ella ese medicamento de origen desconocido. Tu abuela ya es muy avanzada en su edad. ¿Vas a asumir la responsabilidad si algo sale mal? Su sarcasmo hizo que Nora frunciera el ceño. Simon dijo: ya es suficiente, Sienna. Nora es solo una niña. ¿Por qué desahogas tu ira contra ella?
Sienna inmediatamente comenzó a pelear persistentemente con Simon. Nora decidió no decir nada y subió directamente a la habitación de su abuela, arriba. Su abuela estaba descansando en el sofá. Al parecer, después de haber escuchado la disputa en el piso de abajo, ella estaba llorando en silencio. Cuando escuchó que se abría la puerta, volvió la oreja hacia la puerta y preguntó: ¿Quién es? La anciana era muy mayor. Sus ojos parecían muy vacíos y su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido detrás de ella. Las luces de la habitación estaban apagadas. Después de todo, ella no las necesitaba de todos modos. En el ambiente oscuro, ella formó una vista excepcionalmente desgarradora. Nora bajó la mirada y sus pestañas rizadas ocultaron sus emociones. Ella adoptó un tono lo más alegre posible y respondió: «Soy yo, abuela». «Oh, soy Nora». Su abuela se secó las lágrimas y se sentó. Extendió el brazo hacia ella y dijo: «Aquí, ven con la abuela». Cuando Nora se acercó con Cherry y se sentó en el sofá, su abuela suspiró y dijo: «Nora, tu tía Sienna puede que tenga mala boca, pero en el fondo es una blandengue. Puedes tomar todo lo que ella diga como una tontería e ignorarla». La analogía hizo sonreír a Nora. Bueno. Abrió la bolsa que sostenía y sacó las pastillas y el ungüento que había dentro. Luego, le explicó meticulosamente a su abuela cómo usar el medicamento. Después de memorizarlo, charló con ella un rato más antes de irse. Sienna también fue a visitar a la señora Anderson y vio que gozaba de buena salud. Cherry, que vestía un lindo pijama amarillo, apoyó la barbilla en las manos y preguntó con curiosidad. Cuando Nora, que se estaba vistiendo, la escuchó, levantó una ceja y dijo: «Si expulsan a tu hermano de Hans, ¿eso no significará que él puede venir conmigo?» Cherry se quedó sin palabras. En realidad, Nora solo estaba bromeando. Incluso si quisiera llevarse a su hijo y que abandonara a los Hunt, no lo haría de una manera que lo humillara así. Tampoco debe permitir que la acusación de tener una enfermedad mental recaiga y empujar a su bisabuela por las escaleras se convierta en una carga para toda la vida que agobia a Pete. Después de indicarle a Cherry que se quedara en casa, condujo hasta el hospital. El hospital Finest pertenecía a los Hunt. Para garantizar que nadie perturbara el descanso de la anciana señora Hunt, fue protegida en la sala VIP del último piso. Por ahora no había otros pacientes en el mismo piso. Cuando llegó Nora, el pasillo de ese piso estaba lleno de miembros de los Hunts. Había muchas caras nuevas además de la familia del tío de Justin a quien había visto la otra vez. Obviamente, las cosas parecían haberse desproporcionado. Cuando subió las escaleras, el segundo tío de Justin, Raymond, ya estaba haciendo una escena allí. ¿Cómo puede decir que no fue Peter quien lo hizo? Las cosas ya han llegado a este punto, pero él todavía lo niega rotundamente. No lo admitirá hasta que mamá se despierte para testificar. ¿Qué tan ridículo es eso? Si asesina a alguien, ¿va a esperar también a que la víctima vuelva a la vida y testifique en su contra? Howard, ¿qué dices que hagamos al respecto? Howard, cuyos músculos del brazo eran obvios incluso a través de la camiseta negra que llevaba, se tocó la nariz después de escuchar lo que dijo. Tío Raymond, lo que el abuelo quiere decir es que, después de todo, Pete todavía es un niño de 5 años. Las comisuras de los ojos de Roger estaban hacia arriba y parecía como si estuviera sonriendo incluso cuando no lo estaba. Exhaló un suspiro y dijo: «Howard, sé que te llevas bien con Justin, e incluso es el cabeza de familia. Tenerte a cargo de esto te pone en una posición difícil». Suspiró. «¿Quizás deberíamos dejar el asunto?» Un Raymond enojado gritó: «Howard, tu abuelo siempre ha hecho una distinción clara entre asuntos oficiales y personales. Si no eres capaz de eso, ¿por qué deberías permitirte asumir la responsabilidad de velar por el hogar familiar?» Con los dos jugando al policía bueno y al policía malo, Howard simplemente no podía hablar bien de Pete en absoluto. Miró a Justin con ansiedad, solo para verlo tranquilo y firme. Howard se obligó a calmarse. Dijo: «Cuando la tía abuela te despierte». «Si mamá nunca se despierta, vamos a posponer esto para siempre». Raymond dijo agresivamente: «Oh, ahora lo entiendo». No es de extrañar que Justin siguiera adelante obstinadamente con la operación a pesar de que el Dr.
York y varios otros especialistas dijeron que no recomendaban que mamá se sometiera a cirugía. Justin, dime, ¿esperas que tu abuela nunca se despierte para poder usar eso como excusa para prolongar esto? Todos miraron a Justin. Raymond entrecerró los ojos. No es de extrañar que hayas contratado a un médico a quien nunca habíamos visto antes para hacerlo, y no es de extrañar que mamá todavía no se haya despertado. Tan pronto como dijo eso, una eufórica Tina York salió de la sala. Capítulo 54. El señor Hunt está siendo narcisista otra vez. La gente en el pasillo aún no se había dado cuenta de Tina. Roger dijo tan suavemente como siempre, y Justin, la doctora de ese día parecía tener solo 20 y tantos años. Parece que no la hemos visto desde la operación, ¿verdad? Una sola línea suya fue suficiente para despertar las sospechas de todos. Raymond incluso señaló a Justin y gritó, «Está bien». Aunque su hijo empujó a alguien por las escaleras, él, como padre, solo sabe protegerlo y complacerlo ciegamente. Después de eso, incluso consiguió que un médico le hiciera daño a su propia abuela. Justin, tienes que darnos una explicación de esto delante de todos en la casa familiar. Consiguió a un don nadie para tratar su enfermedad, es demasiado. No esperaba que Justin fuera tan cruel. Ella es su abuela. Todos empezaron a especular entre ellos. Raymond y su hijo, Roger, intercambiaron una mirada y expresiones de triunfo aparecieron en sus rostros. Howard bajó la voz y comenzó a ponerse ansioso cuando escuchó sus especulaciones. Él dijo, «¿Por qué la bisabuela no está despierta todavía, Justin? ¿A quién conseguiste para operarla? No puedo contenerlos por mucho más tiempo». Los ojos de Justin brillaron oscuramente. Como había decidido pedirle ayuda, confió en ella. Si no lo hubiera hecho, no se habría acercado a ella. Como dijo que la abuela recuperaría el conocimiento el domingo, definitivamente se despertaría. Dijo con frialdad, «Tío Raymond, ¿tienes tanta prisa que ni siquiera puedes esperar hasta que caiga la noche?» No era muy ruidoso. Su voz era baja y clara, pero inspiraba mucho asombro. Incluso en una situación ruidosa como esta, claramente llegó a oídos de todos los presentes. Todos en el pasillo guardaron silencio por un momento. Una mirada mezquina y siniestra llenó los ojos de Roger. Con una sonrisa todavía en su rostro, respondió, «Todos aquí son miembros destacados de los Hunts, Justin. Aquí tenemos tanto políticos como empresarios. ¿Vas a decirles que esperen cuando hayan reservado especialmente todo lo que tienen a mano para venir hoy?» Raymond también añadió bruscamente, «Obviamente estás ganando tiempo. Ha pasado medio mes desde el incidente. ¿Aún nos dices que esperemos?» «Howard, hay pruebas sustanciales que demuestran que Peter Hunt hirió a su bisabuela. ¿No va a adoptar una postura clara al respecto? Y Justin también. No mostraste ningún respeto por la vida de tu abuela y, al azar, conseguiste que un médico la operara, lo que hizo que muy posiblemente nunca volviera a despertar. Tienes que asumir la responsabilidad de esto». Miró a Justin con entusiasmo. Originalmente solo tenía la intención de hacer uso de este problema para deshacerse de ese pequeño bastardo, pero no pensó que Justin también se involucraría. Debe aprovechar la oportunidad para quitarle su puesto como cabeza de familia. En su momento de triunfo, de repente les llegó la voz aguda de una mujer. «¿Quién dice que la señora Hunt no volverá a despertar jamás? Ya está despierta». Tina se hizo a un lado para revelar a una enfermera ayudando a salir a la señora Hunt vestida con una bata de hospital. La anciana tenía vendas alrededor de su cabeza, pero la mirada en sus ojos era aguda. Cuando ella salió, todos en el pasillo guardaron silencio. Raymond y Roger se miraron. Luego, los dos dieron un paso adelante al mismo tiempo y realizaron un acto de agitada sorpresa. «Mamá. Abuela». Raymond quería abrazarla, pero la señora Hunt le tendió el brazo. Entonces, con todas sus fuerzas. Tortazo. Una bofetada aterrizó en la mejilla de Raymond. Una furiosa señora Hunt reprendió, «No eres un buen hijo. Pete estaba tratando de hacerme retroceder esa vez. Es un buen chico, entonces ¿por qué me empujaría escaleras abajo? ¿Estás tratando de instigar un levantamiento reuniendo a tanta gente aquí?» Raymond se quedó estupefacto. Roger se detuvo y se quedó quieto,
La mirada en sus ojos parpadeó un poco. Luego, sin ningún cambio en su expresión, bajó la cabeza y dijo, «Lo siento, abuela. Papá solo estaba preocupado por ti, HMPH». La señora Hunt decidió dejarle un poco de dignidad a su nieto, así que miró a todos los demás y dijo, «Todos ustedes pueden irse ahora». Después de eso, regresó a la sala. Al ver que toda la farsa era solo una falsa alarma, el resto de los Hunt se fueron uno por uno. Justin y los demás la siguieron al interior de la sala. Nora también se acercó silenciosamente. Tan pronto como llegó a la puerta, escuchó a la anciana decir, «Gracias a Tina pude despertarme a tiempo». Tina estaba erguida y erguida. Llevaba una bata de laboratorio blanca y parecía segura. Mientras dirigía su mirada abrasadora hacia Justin, una leve sonrisa también apareció en las comisuras de sus labios. «Señor Hunt, esta es la píldora Carefree. Tiene un efecto refrescante en la mente y está hecho por el señor Mears, mi maestro que me enseñó medicina tradicional. Solo existen 2 píldoras de este tipo en el mundo, y solo mediante medios especiales logró conservarlas durante 25 años. Después de mucho rogar, finalmente conseguí que me diera uno». Nora, que estaba apoyada casualmente contra la pared y escuchando a escondidas, estaba desconcertada. Después de 25 años de almacenamiento, incluso si la píldora no hubiera caducado, probablemente ya no fuera efectiva. Sin embargo, Tina se jactó exageradamente de los efectos de la píldora. Ella dijo, «Esta píldora no solo no tiene efectos secundarios, sino que también puede refrescar la mente, desintoxicar y nutrir el cuerpo. Además, puede incluso tratar a pacientes con hemorragia cerebral. Es prácticamente un elixir». Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron. ¿Qué tuvo que ver la recuperación de la conciencia de la señora Hunt con esa píldora? Los efectos ni siquiera se correlacionaron con sus síntomas. Ella sacudió la cabeza y decidió simplemente darse la vuelta e irse. Dentro de la sala, la burla cruzó por los ojos de Justin. Si esa pastilla realmente fuera efectiva, ¿por qué Tina esperaría hasta hoy para dársela a la abuela? Al final, ¿no fue solo porque Nora la había operado con éxito? Esa píldora solo tendría un efecto refrescante en la mente en el mejor de los casos. Cuando pensó en eso, de repente notó un destello de movimiento afuera de la puerta. Salió y vio una figura familiar entrando en el ascensor. Las comisuras de los labios de Justin de repente se curvaron en una sonrisa. ¿No dijo que no vendría? Sin embargo, al final lo hizo. ¿Estaba preocupada por el estado de la abuela? ¿O estaba ella, preocupada por él? En medio de sus pensamientos, escuchó a Raymond decir, «Justin, yo». El rostro de Justin se oscureció y se volvió frío al mismo tiempo. La mirada en sus ojos era como el hielo más frío cuando dijo, «Ahora que la abuela ha recuperado la conciencia, es hora de que ajustemos algunas cuentas, tío Raymond». En los Anderson. ¿Qué? ¿La píldora sin preocupaciones? Sienna apretó los puños con furia. Tiró los vasos de la mesa de café al suelo y gritó, «Obviamente mi hermana fue quien los hizo. John Mears no tiene vergüenza. ¿Cómo tiene el descaro de decir que él los hizo?» Simon apretó los labios con fuerza. Una mirada desanimada se apoderó de él y dijo, «No tenemos la fórmula para ello. ¿Quién nos creería?» Al contrario, incluso se burlarán de nosotros y dirán que simplemente estamos celosos. Los Mayer ahora se han hecho un nombre al curar a la señora Hunt. Además de eso, incluso nos están usando como un trampolín. Probablemente todo haya terminado para nosotros y para Farmacia Armonia ahora. Los ojos de Sienna enrojecieron. Ella apretó los dientes y dijo, «No tengo ningún problema con su publicidad, pero ¿qué les hace pensar que pueden pasarnos por encima y superarnos?» En ese momento, Cheryl entró en la habitación. Cuando notó las horribles expresiones en sus rostros, su corazón se hundió. «Papá, tía Sienna, ¿qué pasa?» Melissa se levantó y dijo, «Aún eres joven, así que no te preocupes por los asuntos de los adultos. ¿Por qué no le revisas esa pastilla a tu abuela y ves si es apta para el consumo?» Cheryl asintió. Siguió a Melissa escaleras arriba. Sin embargo, cuando entraron a la habitación de la señora Anderson, notaron que ella estaba sentada en el sofá aturdida. Desconcertada, Melissa preguntó, «¿Qué pasa, mamá?»
La anciana aturdida respondió: «Parece que mis ojos muestran un poco de reacción». Sus palabras sorprendieron a Melissa. Luego, tomó la pastilla de la mesa y se la pasó a Cheryl. «Rápido, mira esto. ¿Qué tipo de pastilla es?» Capítulo 55. Tu hijo es mi hijo. Cheryl se especializó en medicina tradicional y farmacología en la universidad. Seena la había estado entrenando y preparando cuidadosamente todo este tiempo para que pudiera hacerse cargo de la farmacia Armonia en el futuro. Por lo tanto, conocía un poco las medicinas. Cogió la pastilla de color oscuro y la olió con cuidado. Un aura fresca y vigorizante asaltó sus sentidos, aclarando y revitalizando instantáneamente la mente. Se sintió tan cómodo como respirar profundamente en las montañas. La carita bonita de Cheryl se puso seria y miró fijamente la píldora, estudiándola atentamente. Una mirada de vacilación apareció en el rostro apacible y gentil de Melissa. «¿Qué pasa?» Cheryl negó con la cabeza. Luego, preguntó vacilante: «¿Puedo tener esto, abuela? Me gustaría llevármelo para poder estudiarlo y verificar algo». La señora Anderson asintió. «Seguro. Lleva uno contigo». Como si acabara de encontrar un tesoro, Cheryl puso con cuidado la pastilla en una bolsa, bajó las escaleras y se dirigió directamente al laboratorio. Al verla irse presa del pánico, Seena y Simon, que estaban discutiendo contramedidas en la sala de estar, quedaron desconcertados. Seena frunció el ceño. «Iré arriba y echaré un vistazo». Mientras Nora conducía a casa, sonó su teléfono celular. Era un número desconocido. En el momento en que contestó, le llegó una voz enojada desde el otro lado de la llamada. «Nora, ¿dónde está el dinero? ¿No lo transfiriste ya a mi cuenta bancaria? ¿Por qué dijeron que no había dinero en la cuenta cuando fui al banco a transferir los fondos hoy? No eres buena hija. Ahora que te aferras a los Anderson, ¿somos demasiado pobres para tus gustos? ¿Estás pensando en deshacerte de nosotros para poder disfrutar de la vida allí? Soy Aren». La sonrisa en los labios de Nora era salvaje y arrogante. «Papá, hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué?» «Te lo advierto, deja de perder el tiempo y transfiere el dinero ahora». Nora miró al frente con los dedos apoyados suavemente en el volante. Hacía tiempo que había dejado de sentirse triste por gente como él. Ella preguntó con calma: «¿Mi mamá era ciega cuando se casó contigo?» Antes de que pudiera recuperarse, Nora ya había colgado. La única razón por la que lo había aguantado todos estos años era porque tenía miedo de que maltratara a su hijo. Ahora, finalmente logró dejar salir sus frustraciones. De repente su teléfono móvil volvió a sonar. Nora le echó un rápido vistazo. El identificador de llamadas seguía siendo una cadena de números. Ella respondió a la llamada, pero antes de que la otra parte pudiera hablar, dijo sarcásticamente: «¿Por qué me llamas de nuevo? Estás muriendo. Estás intentando pedirme que me encargue de tu funeral». Al escuchar el silencio al otro lado de la línea, se burló fríamente. Estaba a punto de colgar cuando sonó la voz baja y profunda de Justin. Él preguntó: «Señorita Smith, ¿tiene la intención de encargarse de mi funeral?» En el hospital, las comisuras de los labios de Justin se curvaron hacia arriba. Por lo general, aparte de los hijos, solo su cónyuge estaría involucrado en los asuntos del funeral. Qué intenso de su parte. Incluso su confesión implicó promesas de vida o muerte. Nora. Solo entonces se dio cuenta de que había insultado a la persona equivocada. La cadena de números desconocidos era el número de teléfono de Justin. Demasiado perezosa para dar explicaciones, preguntó: «¿Sucede algo, señor Hunt?» La voz en el teléfono era profunda y agradable y resonó en el auto a través del altavoz. Él dijo: «Recuerdo que mencionaste que querías que encontrara a alguien para ti después de que hubieras curado a mi abuela». «Ya no es necesario», respondió fríamente Nora. Sin embargo, de repente se le ocurrió una idea. Si Justin le debía un gran favor, ¿eso significaba que podría usarlo para pedirle que le devolviera a su hijo? Por lo tanto, suavizó su tono y agregó: «Es un honor poder ayudarle». Justin se puso ligeramente rígido. Se apoyó contra la pared a lo largo de un pasillo del hospital, sintiéndose bien por todos lados.
Parecía que esta era la primera vez que ella le hablaba de manera tan amigable desde que se conocieron. Sorprendentemente, no sabía muy bien cómo responder. Luego la escuchó decir: «Siéntase libre de venir a verme cada vez que alguien de su familia, especialmente su hijo, se enferme, señor Hunt. Yo también tengo una hija, así que estoy muy familiarizado con las enfermedades infantiles. Además, siempre siento una sensación de afinidad hacia su hijo cada vez que lo veo, así que nunca se sienta demasiado avergonzado como para acercarse a mí en busca de ayuda. Puedes acudir a mí incluso si es solo un pequeño ataque de gripe, fiebre o malestar. ¿Me entiendes?». Al mencionar especialmente que él tenía un hijo y ella una hija, ¿estaba tratando de decirle que los dos eran una buena pareja? ¿Que ambos estaban solteros pero con un hijo? Las comisuras de sus ojos hundidos se volvieron hacia arriba de nuevo. El pequeño lunar marrón en el jabillo del ojo parecía especialmente atractivo cuando dijo: «Gracias». La mujer respondió inmediatamente: «No seas ceremonial conmigo. De ahora en adelante, tu hijo también es mi hijo. Lo adoraré como si fuera mío». Escuche esas cosas impactantes que está diciendo. Justin cambió sutilmente de tema y preguntó: «Escuché que por error se difundió la noticia de que fue el señor Mears quien curó a la abuela. ¿Quieres que se aclare el asunto?». Había pensado en aclarar el asunto cuando su abuela mencionó que todo gracias a Tina se recuperó. Sin embargo, cuando pensó en cómo a ella parecía no gustarle los problemas, cómo mantenía su identidad en secreto y cómo no deseaba que su identidad fuera expuesta, se había abstenido de hacerlo. Efectivamente, la escuchó decir: «No, está bien. Gracias». «De nada». Después de colgar, el rostro salvaje y arrogante de la mujer, aunque siempre somnoliento, surgió en la mente de Justin y su sonrisa se ensanchó. En ese momento, escuchó una voz que venía desde atrás. «Señor Caza». Justin inmediatamente controló su sonrisa. Se giró y vio a su asistente ejecutivo, Sean Jenkins, de pie respetuosamente. Llevaba un par de gafas. A diferencia del locuaz y molesto Lawrence, él era relativamente discreto y reticente, y siempre iba directo al grano cuando hablaba. Él dijo: «Señor Raymond ha dimitido de su cargo de vicepresidente de la empresa». Justin asintió. Antes de entrar a la sala, de repente lo miró. «¿Has tomado nota de todas esas personas que cooperaron con él hoy?». Sean respondió: «Sí, los he anotado todos». Los ojos de Justin estaban helados. Para luchar por el poder, su tío seguramente había sobornado a mucha gente durante los últimos años. La razón por la que les había permitido armar un escándalo fuera de la sala esta tarde fue solo para poder anotar quién estaba del lado de su tío. Esta vez, los atraparía a todos de una sola vez. En otra parte, Nora condujo de regreso a casa de los Anderson. Después de salir del auto, se estiró y entró a la sala. Tan pronto como entró, vio a Sheena y Simon sentados en el sofá con expresiones severas y graves. Estaba a punto de preguntar qué había pasado cuando Sheena se levantó con un suspiro, cogió una taza de té y se la arrojó. Tocar. La taza de té se rompió en pedazos en el suelo. La expresión de Nora instantáneamente se volvió fría. Sheena la señaló y gritó: «¿Qué tipo de medicina de origen desconocido le diste a tu abuela?». Después de aplicarlo, el área alrededor de sus ojos comenzó a picar. «Ella ya no es joven. ¿Estás intentando matarla? Hay un montón de cosas que todavía tengo que resolver, pero tú nos estás creando más problemas. ¿Por qué hay tantos problemas en el momento en que regresas? Eres una maldición como tu madre». Melissa, que sostenía a la inestable señora Anderson en el pasillo del segundo piso, la interrumpió. «Sheena, mamá te dijo que pararas». Sin embargo, Sheena respondió: «Mamá, tienes que pagar el precio si cometes un error. Si no la disciplinamos bien, ¿qué pasa si termina comportándose inmoralmente como mi hermana?». La señora Anderson, que estaba apoyada en la barandilla para apoyarse, pareció furiosa cuando la escuchó. Un momento después, gritó enojada: «¡Fuera!». Sheena miró a Nora. ¿Se enteró qué? Te está diciendo que te vayas. Sin embargo, al momento siguiente, está sintonizando el canal de YouTube Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.